Bueno, les agradezco la invitación. Efectivamente, soy acusado, es más, soy sentenciado. Claro. Están ustedes oficialmente soy un asesino de 4 policías, soy un secuestrador de 21 policías y 14 militares, soy un destructor de propiedad y soy un arrebatador de armas. Entonces, por esos 4 delitos, a mí, a 170 soldados, pasamos un cautiverio de 18 años. Obviamente, nosotros siempre hemos mantenido nuestra posición que hubo un crimen de Estado en Andahuaylas. Es decir, un crimen de Estado es cuando el propio Estado asesina a sus servidores públicos con objetivos políticos. Al inicio, en ese momento, no lo supimos. Yo, que soy militar retirado y he trabajado en la zona de emergencia y tengo acción en la zona de emergencia, combates ahí con partes de guerra, entonces sé lo que es un enfrentamiento. Y en esos momentos tan críticos en Andahuaylas, en que hubo 6 muertos en un día, 4 policías y 2 reservistas, el 2 de enero, yo asumí que era propio un enfrentamiento. Y seguramente algunos de mis reservistas de los 170, con sus 170 fusiles, salieron las balas mortales. En ese momento no lo sabía, pero dije, cayeron en combate. Después, ya en el juicio, ya estando preso, con las pruebas que salieron, la primera fue que todos esos policías habían fallecido por balazos por la espalda, cuando los xenocastristas estaban en las barricadas y las fuerzas del orden de los cerros. Entonces, algo que no cuadraba. Y después, todos los xenocaceristas fueron absueltos de homicidio. Y el único que fue culpable es el que habla. Pero es el único que tiene absorción negativa porque no disparé. No porque no quería disparar, sino porque era el jefe. Entonces no era necesario. Mis 170 soldados disparaban como Pancho Villa en las barricadas, pero yo no tuve ocasión ni motivo de disparar porque tenía tantos gatilleros, como se dice. Claro. ¿No? Ahora, sí, disculpe, por todo ese tiempo que usted pasó en prisión, evidentemente en este tiempo uno reflexiona, uno evalúa algunas cosas que ha hecho en su vida. ¿Usted cuál diría que es la reflexión más importante, la reflexión más importante, la conclusión más importante a la que llegó? Bueno, primero, la reflexión más importante es que confirmé que el traidor de ahora hasta anoche era leal, porque fuimos traicionados por mi hermano Ollanta. Okay. Lógico, entonces esa fue la primera confirmación. Y la segunda es que la rebelión estuvo muy bien planteada. O sea, no me arrepiento de la rebelión, como lo dije al recuperar mi libertad. Creo que es algo por lo cual mis soldados y el que habla sentimos orgullo. ¿Cómo no va a sentir orgullo de rebelarme contra Fujimori, su entonces ministro de Economía, que era Kuczynski? Mira dónde están. Entonces, el problema son las muertes. Entonces, como yo he demostrado claramente, la misma sentencia del Andahuaylazo esclarece que yo soy coautor sin coautores en la muerte de 4 policías y soy el único que no disparé. Así de estúpida, así de absurda, pero esa sentencia la firmaron las vacas sagradas del Poder Judicial. Biestein, San Martín, Duberlí, etc. Entonces, yo por eso, yo soy un convencido, yo sostengo que yo desconfío de las sentencias del Poder Judicial, porque para mí los jueces supremos, y lo ratifico, son delincuentes disfrazados de jueces. Okay. Porque esa sentencia del Andahuaylazo, repito, oculta un crimen de Estado y los culpables están ahorita en el Congreso. El ministro de Defensa de Alejandro Toledo, y que estuvo informado de ese crimen de Estado, es el Roberto Quiabra. El que estuvo al mando de los francotiradores es el general Williams, que pudo haber sido presidente de la República cuando era presidente del Congreso. Cuando cae Toledo y renunciaba a Boluarte, el que entraba ahí era Williams. Entonces, quiero decir con esto que los actores del Andahuaylazo todavía seguimos vigentes en la política. Entonces, tú me has preguntado si yo tengo que hacer una crítica. Definitivamente no hay crítica que hacer al Andahuaylazo. Okay. Al contrario, nos hemos mantenido firmes y yo mantengo mi posición. Y repito, acá yo creo que el Poder Judicial todavía no ha definido lo del Andahuaylazo, porque hemos presentado un recurso de revisión presentando las pruebas nuevas que demuestran el crimen de Estado. El Poder Judicial, la jueza del Poder Judicial, hasta ahora no lo quiere ver, porque responde el Poder Judicial: ¿para qué usted quiere la revisión si salió libre? Ya está libre. Y yo le digo: porque carajo, es la honra de uno.
La revisión una la puede plantear no solo durante tu proceso, durante tu pena, también al salir libre, por cuestión de honor. Es forma legal. Entonces, eso es lo que el Poder Judicial con la señora Janet Tello se niega a hacer. Y encima ese mismo Poder Judicial es que nos ha arrebatado mañosamente, prevaricadoramente nuestra inscripción bien habida. Entonces, por eso yo sostengo que ahorita estamos bajo un fraude preelectoral. En un momento justo vamos a hablar de eso. Yendo para mí se trata del mismo Poder Judicial, por eso yo sostengo categóricamente al pueblo peruano, desconfíen de sus jueces delincuentes. La República Criolla está en putrefacción. No solo el primer poder, que es el Ejecutivo, pare delincuentes o presidelincuentes lavajatistas hace un tercio de siglo. Sí. No solo el Poder Legislativo tiene 130 mamíferos que podrían ser linchados en cualquier plaza, sino el Poder Judicial es tan putrefacto como los otros dos. Por eso mi conclusión es que la Republiqueta Criolla hay que refundarla. Para ir un poco en orden, yo quisiera, bueno, ahora que usted, digamos, ya está en libertad, hay mucha gente joven, sobre todo, la audiencia de este programa, que está conociendo al Antauro político. Digamos, usted ya ha decidido, pues, ¿no?, participar en elecciones democráticas. ¿Cómo se presentaría usted a los jóvenes que de repente no están muy al tanto de lo que pasó? ¿Cómo se presentaría usted a este público, como político, como perseguido político, como ex militar? ¿Cómo se presentaría? Más que todo para la gente que no lo conoce. Claro. ¿No? Bueno, primero quisiera hacer ver a la juventud, a la población en general, que yo no estoy en política recién desde que salí de prisión, y ahí anuncié que dejábamos la vía insurgente, la vía rebelde, la vía subversiva, y entrábamos a la vía electoral, al sistema de partidos. ¿No? Ahí no entré a política. Fue una etapa, pero yo entré a la política por una rebelión. Claro. Y no con el andahuaylazo, sino 5 años antes, cuando me rebelo contra Fujimori claro. y Montesinos y Hermosa Ríos, cuando el resto de generales, que ahora están en el Congreso, firmaban el acta de sujeción. Generales y almirantes, haciendo cola, firmando el acta de sujeción de apoyo a Montesinos. Entonces, este humilde servidor, que en ese tiempo nunca fue general, yo era mayor, ya que ni un general se sublevaba, tampoco ningún coronel, tampoco ningún comandante, lo tengo que animar Ollanta. Entonces, usted lo un mayor y un comandante, claro. No, Franco. Claro, está documentado. Entonces, rompo la cadena de mando. La cadena de mando es lo que hace que un soldado haga caso al cabo, está el sargento y así hasta el mariscal. Entonces, la cadena de mando no solamente es técnica. El soldado le hace caso al teniente porque el teniente no solo es más viejo, sino también sabe mejor armamento, sabe mejor técnica, le enseña a disparar, etc. Entonces, el soldado aprende. Entonces, pero también hay también no solo es técnica la cadena de mando, también es moral. Porque yo no le puedo ordenar a un soldado que vaya y venda cerveza en un guaguaguasi. No le puedo ordenar eso. El soldado tiene la obligación de denunciarlo. Es una orden indebida. Claro. Entonces, para nosotros, en la época del fujimontesinismo con el fujimorato, el ejército es una fuerza armada. Pero una fuerza armada no era ejército, era banda. Así como los retacos, los destructores, era fuerza armada, banda. Al mando de Vladimiro Montesinos. Entonces, había que romper la cadena de mando y moral. Eso es lo que para mí es el mérito de Locumba y también es el mérito de Andahuaylas. Se rompe la cadena de mando y yo puedo observar, por ejemplo, esos soldados que se ahogaron en el río Ilave cuando hubo la represión contra el pueblo que salía protestando por la caída de Castillo. Sí. Ese sargento, ese teniente que estuvo al mando de esos soldados ahogados en el río Ilave, debió haber roto la cadena de mando. Que sigue siendo investigado, claro, en vez de apoyar al gobierno, de haberse sublevado contra el gobierno. Es muy raro romper la cadena de mando, hay que tener un carácter, una situación especial, es excepcional, no hay el valor para hacerlo. Pero sucede. Hacerlo. Bueno, claro. Si no lo hacen, tienen los problemas y terminan, por eso vienen las comisiones de la verdad. Claro. Pero justamente volviendo a la pregunta, ¿no? O sea, ¿usted se presentaría así ante el público joven? Como alguien, digamos, su carta de presentación sería Locumba, sería el Andahuaylazo? Es que no puedo mentir. Porque mi partido no nació de una apoyada, de un club de amigos, de una aula universitaria, nació de una insurgencia, una rebelión. Entonces, ese es nuestro estado natural. Ahora, a mí estado en un estado anormal. Estoy yendo a la vía electoral. Entramos a la vía electoral. Cumplimos con la ley. Entramos al sistema de partidos, cosa que el Movadez no pudo entrar. Al Movadez lo rechazaron por pensamiento Gonzalo. Claro. Para nosotros no. Si nosotros hemos vencido a los terrucos en el campo de batalla, todos mis veteranos han sido veteranos de la zona de emergencia de la guerra con Ecuador. Entonces a nosotros no nos han podido terruquear. Es por eso que entramos al sistema de partidos.
totalmente. Y ahí de la noche a la mañana nos la han quitado porque les da la gana, no quieren competir. Justo a eso vamos a llegar. Estoy tratando de ir un poquito en orden. Hablemos un poco también de su paso por cuando usted estaba todavía en prisión. Usted lidera ideológicamente, no tanto electoralmente, este partido Unión por el Perú, que es una bancada que tuvo presencia en el Congreso Extraordinario. Mi pregunta es, ¿cómo llega usted a conocer a Virgilio Acuña? ¿Por qué decide, digamos, llegar a no sé si lo calificaría usted como un acuerdo, una colaboración? Primero quiero saber que UPP es una cosa y Virgilio Acuña es otra cosa. Ok. Ahora, sí, los conozco a ambos. Los conozco a ambos, claro que sí. Mira, vamos a retroceder un poquito para entenderlo mejor. Cuando hice la primera rebelión en Locumba, ¿no? También terminamos presos en el Castillo Real Felipe, pero fuimos amnistiados por el Congreso de Paniagua. Entonces, en la calle yo saco un periódico, etnocacerista, Ollanta. Claro, súper conocido. Claro. Entonces, en esos interines es que conozco a la gente de UPP. Estoy hablando de 25 años atrás, bastante tiempo. Después, 4 años después, hago la rebelión de Andahuaylas y vuelvo a caer preso, ya no 18 días, que fue la primera que fue amnistiado, sino 18 años. No nos amnistiaron. Entonces, y estando preso, y ya traicionado, entonces, obviamente tuve la inquietud de participar o hacer participar a mi gente en las elecciones, estando yo preso. Claro. Pero no teníamos inscripción. Presos y sin inscripción. Entonces, la única organización política que nos abrió las puertas sin pedirnos nada a cambio, o sea, sin pedirnos nada de plata, básicamente, como otros que te piden tu cupo acá, no, fue Unión por el Perú. Porque ya los conocía de hace 5 o 6 años. Ya tenía los conocimientos. Entonces yo les recomiendo, porque todavía no se cuajaba ya, todavía no se rompía con Ollanta. Entonces yo les recomiendo, ya que no tienes partido inscrito, aquí está UPP para que se asocie. Y se asociaron y lograron llegar al gobierno, pusieron 40 congresistas y de ahí se rompe. ¿Cómo calificaría usted el desempeño de esa bancada? ¿Usted tenía algún tipo de dirección? Digamos, usted... No, es que todavía no he terminado. 5 o 6 años después es que otra vez regresa el contacto con UPP y ahí ya yo desde la cárcel lidera la lista, la lista congresal, sabiendo que me iban a vacar. Porque yo le dije, póngame en la lista congresal número 1, porque a un vacado me van a vacar, pero sirvo como arrastre. Era un mensaje, básicamente. Claro, y seguramente con la vacada me van a hacer más publicidad. Y entonces resultó y pusimos 13 congresistas. Claro. De esos 13 congresistas, todos fueron del sur, por nuestra lista etnocacerista. Entonces, cuando sacamos 13 congresistas, el penal de Chorrillos lo cerraron. Y me mandaron, de la escuela militar, y me mandaron a Piedras Gordas totalmente incomunicado. Sin teléfono, sin visitas, sin nada. Entonces estaba totalmente separado de mi bancada. Esa bancada, ¿no? Obviamente, conmigo preso, incomunicado, no hay liderazgo, obviamente tuvo un desempeño, digamos, mediocre. Como la mayoría de los congresistas. ¿Usted lo calificaría como mediocre? Pero se trabajó muy bien con el FREPAP, ¿no? Entonces, obviamente, no, 13 congresistas es el 10% del Congreso. Entonces no se puede hacer mucho. Y menos con el líder que está preso e incomunicado. Entonces, para nosotros fue una experiencia simplemente. Y ese congreso duró 1 año y medio nada más. De ahí el partido no volvió a participar hasta que hemos recuperado la libertad. Y ahora sí, inscribimos ya no con barco prestado, sino con barco propio. Hemos logrado inscribir. Hasta ahorita estamos inscritos. Ustedes ven su teléfono. Claro, Alianza Nacional, estamos inscritos. Me llama mucho la atención, o sea, creo que no sé si lo habrá dicho antes, habrá calificado el desempeño de esta bancada. Digamos, la gente tiene la ciudadanía en general, tiene esta imagen de que era una bancada que usted lideraba, era una bancada, es más, se le llamaba la bancada antaurista, no sé si usted recuerda, ¿no? Sí. Para hacer la pregunta, ¿no? Lo que quiero saber es, como toda bancada, siempre hay cuestionamientos, pero en este caso en particular, lo que más se cuestionaba de los integrantes era el perfil de algunos, como por ejemplo Edgar Alarcón, un señor que ya falleció, excontralor, investigado por la Fiscalía, y lo que llamó la atención particularmente fue que en su momento
usted lo respalda. Usted, es más, llega a decir que las investigaciones fiscales en su contra son producto de una persecución mediática. Totalmente. Mi pregunta es muy puntual. ¿Por qué llevar a Edgar Alarcón al Congreso y por qué usted lo respalda? Ya. Primero, porque ya dije primeramente, para mí, los jueces peruanos, en su gran mayoría, 99%, son unos delincuentes disfrazados de jueces. Porque yo soy un asesino de policía sin haber matado a ninguno. Entonces, tengo ese concepto, estoy convencido de eso. Y lo he ratificado con lo que están haciendo ahorita con mi partido. ¿Usted era amigo de Edgar Alarcón? No, no era amigo, pero sabía de las noticias. Y justamente, como a mí toda mi vida me han criticado, me ha calumniado la prensa, entonces yo estoy curado contra esas cosas. Entonces a mí no me intimida que está procesado, que está denunciado. Cuñadito, cuando me muestren tu sentencia, recién voy a hacer caso. Y eso, con dudas, porque dudo de estos secuestros delincuentes. Entonces, además que no tiene sentencia. Edgar Alarcón, yo reto, desafío a cualquier periodista que me muestre una sentencia. Todos son denuncias, 1000 denuncias. Yo tengo 50.000 y no he matado ni un policía, no he robado ni un sol, pero tengo 50.000 denuncias. Entonces, justamente por eso es que me llamó la atención. Porque yo me consigo una víctima y sé que ese señor lo calumniaban. Lo hice hablar conmigo, muéstrame, me dijo, no tengo ni una sentencia, todo es pendejada. ¿Y cuál era tu problema? Que había denunciado la traición de Chincheros, que era entregarle el aeropuerto y estaba ahí, el que estaba batuteando era Sebastián Piñera, presidente de Chile, el principal accionista de LAN Chile, de la TAM. O sea, era una cuestión geopolítica, era un robo de Martín Vizcarra, de la señora Morinelli, y del ministro de Kuczynski Torne. Acuérdense ese episodio en que Alarcón va al MEF, lo están presionando. Y él no les atraca a Chinchero. Y ahí le bajan el todo el comercio, el grupo comercio, Willas, toda la derecha putrefacta. Traidor, miserable. Pero con mí todo lo dice, a mí me insultan, yo estoy curado contra eso. Más bien tráiganmelo. Y te Pablo con número 1 por Arequipa. Que salte el correo, que salte el comercio, que salte Perú 21, me llega al huevo. Que salte. Justamente quiero que salte. Va a ser la propaganda gratis. Y no me equivoqué, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque fue el hombre que sacó más votación en todo el sur. Yo te desafío que voten en su celular. Claro, ¿cuántos votos tuvo el Alarcón? En el Infogop. 45.000 votos en Arequipa. Es decir, se quedaron calladitos. O sea, y cuando llegó al Congreso, como teníamos 13 congresistas, en verdad fueron 17. Sino que en 2 minutos, faltando 2 minutos, nos quitaron 4 porque Acuña nos bajó 4. Y si duraba 1 hora el conteo, nos bajaban 5 más. Así fue. Esa es una acusación fuerte. Así es. Entonces, ya en el Congreso nos correspondían 2 comisiones. Entonces, yo le ordeno a nuestro vocero, quiero pelea por la comisión de fiscalización. ¿Y por qué puntualmente por fiscalización? Porque lo tenía Alarcón, que había sido contralor y sabe investigar. No como los 130 analfabetos que no saben ni preguntar. Este es su profesional. Le dijo, te vas a la comisión y me lo tienes arrinconado al lagarto Vizcarra por lo de Chinchero. Tenlo huevón. Entonces esa fue su misión. Digamos, esa fue su indicación. Por supuesto. Por supuesto, tuvo toda la razón. Y lo hizo brillantemente. Y a mí me encantaba cuando todos los días salía toda la concentración mediática, como 20 periódicos limeños con el Alarcón, todo el mundo diciéndole miserables, pero la estaba haciendo muy bien y la hizo muy bien. Entonces para mí era cuestión de patriotismo hasta eso. Ahora, Edgar Alarcón no tiene una denuncia. Sentencia ninguna. Hizo una brillante labor fiscalizadora y fue uno de los puntales para la caída de Vizcarra. ¿Y cómo calificaría usted su gestión de Alarcón? O sea, sintetizando, no con mucho relleno. ¿Cómo calificaría usted su gestión como congresista? Como congresista, no como contralor. Brillante. Sí. Sí. Ahora, a él se le juzgaba. Yo le pregunté, te juzgan porque te acusan de que importas carros. Mayor, yo importo carros, cuatro carros al año. Mi señora también importaba carros. No es un delito. O sea, la cuestión es buscar. Mira, a mí hasta ahora me dicen asesino de policías, sin haber matado a nadie. Entonces estás hablando quizás con el único peruano oficialmente asesino de policías y va al sur y revienta plazas.
¿no? Entonces, algo raro está haciendo en el Perú, el mundo al revés. Entonces, yo sostengo que acá, sí, ¿no? El mundo es al revés. Justamente hablando de este tema de las movilizaciones, del apoyo público, hay otra pregunta que quiero hacerle, ¿no? Volvamos un poquito al año 2020. Usted continúa en prisión. Se da justamente el Congreso complementario del que formaba parte el Edgar Alarcón. Se da esta vacancia contra Martín Vizcarra. Usted sabe, ya es de conocimiento público, que quien asume es el entonces presidente de la mesa directiva, Manuel Merino. Hay una declaración muy puntual que usted da en una entrevista que dice lo siguiente, lo cito. En esta situación es necesario ganar la calle en defensa de la democracia, y en ese aspecto hay que respaldar al presidente del Congreso, en referencia a Manuel Merino. El actual presidente del Congreso está actuando en lealtad a las leyes, la lógica y la honestidad. Ahora que ya han pasado muchos años, ya conocemos un poco lo que pasó, ¿usted mantiene su respaldo a Manuel Merino o ahora sería un poco más crítico? No, totalmente, mantengo mi respaldo. Lo respalda Manuel Merino, a pesar de las muertes de los jóvenes en las manifestaciones. Primero que él no lo provocó. Yo cuando estuve preso escuchaba radio y me acuerdo que esas manifestaciones lo único que escuchaba era RPP. RPP y todas las radios, todo el grupo mediático exaltaban a la gente a hacer la rebelión contra Merino. Claro, o sea, para mí nunca he visto a la televisión peruana, que es extranjera en verdad, metida exaltando a la gente para protestar contra Merino. Merino había relevado a Vizcarra. Para mí Vizcarra fue un miserable, fue un vicepresidente bastante miserable, bastante corrupto. Entonces me extraña que lo defiendan a ese señor. Aparte que estaba en falta, le correspondía ser vacado. Le correspondía ser vacado. Otra cosa, que la prensa estaba en contra de ese cambio porque Martín Vizcarra los tenía bien aconchamadrados con la mermelada publicitaria. Es el hombre que más pagó publicidad. Los tenía sobornados a toda la prensa escrita. Entonces, cuando cambia y le dan su destitución, el que le correspondía era este señor. Merino. O Juan Pérez, el que sea. Entonces, no era, era que este señor no podía estar, el que estaba bien vacado. Entonces, yo observé eso. Además, yo Merino lo conocí el año 95 en Tumbes. Yo era capitán. Claro, sí. Él es una familia bastante conocida en Tumbes. Creo que han puesto a alcaldes, todo. Y hubo el conflicto con Ecuador. Entonces todas las unidades blindadas del norte se pusieron en la frontera de costa con Ecuador, porque si no se recuperaba Cuba de los Tallos, nosotros atacábamos por Huaquillas, por todo el corredor de la costa. Entonces, en ese entonces, los agricultores tumbesinos apoyaron con todos sus productos a la tropa, que estaban miles de soldados. Entonces, Merino, su familia fue una de las principales proveedoras gratuitamente de víveres para el ejército, para mi batallón. Entonces, y ahí yo lo conocí, era más muchacho. Ahí le guardo un poco de estima, digamos. Claro, porque, es más, era una situación de defensa nacional y me gustó la actitud del empresariado tumbesino de apoyar a su ejército, y entre esos, ahí en esas circunstancias conocí a muchos, entre ellos a Merino. Cosas de la vida, 15 años después, 20 años después, yo estaba preso por una rebelión y él llega en esas circunstancias a ser congresista por Acción Popular y en esas circunstancias logra ser presidente por 2-3 días. Entonces yo sabía de que no, por lo menos había tenido una actitud condescendiente en la defensa nacional, no sabía más de él, pero en ese momento no me interesaba si era él o Juan Pérez. Este miserable de Vizcarra tenía que ser destituido por ladrón. Claro, pero para que nos cuente todo esto, o sea, lo que lo conoció antes y todo esto, es de que el apoyo que tuvo Merino por parte de usted no solamente es por el debido proceso, sino también por algún cariño, por algún apego que tenía con él de antes. Sí, pero eso no influenció nada en mí porque le correspondía. O sea, él le correspondía por antigüedad. O sea, no era, aparte que yo era un ciudadano entre 4 paredes, preso, incomunicado, yo no podía, o sea, apoyara o no apoyara era intrascendente porque nadie me escuchaba. Sí escuchaban los votos de los 13 congresistas que tenía. Entonces yo solamente podía ordenar de la cárcel. Esos 13 votos siempre son para la vacancia. Siempre se mantienen para la vacancia.
Y nuestra posición fue coherente. Entonces, un poco para sintetizar. Entonces, usted, digamos, respalda la vacancia contra Martín Vizcarra, respalda el gobierno de Manuel Merino. Usted, primero que Manuel Merino no gobernó nada, tuvo 2-3 días. Claro, me refiero a que él llegue al poder. La sucesión. Pero el hombre no gobernó nada, ¿no? Y me llama la atención que usted diga también que señale puntualmente a los medios de comunicación como un poco responsables de lo que sucedió en las movilizaciones, porque eran las declaraciones que también daban los congresistas. Por ejemplo, el entonces congresista Héctor Marquera dice que los que marchaban contra Manuel Merino fueron pagados. Héctor Marquera. Sí. Claro. Digamos, Tacna, sí. usted opinaba en esa misma línea. Y ahora, mi pregunta es, ¿usted cómo calificaría el hecho de que Manuel Merino finalmente haya renunciado a la presidencia? ¿Cree que fue una decisión correcta? ¿Fue una decisión cobarde? No, un huevón, cobarde. Okay. Cobarde, sin entereza, sin firmeza. Se ponía firme. ¿Usted cree que debería haber continuado? Bueno, cuando él cae, ¿quién entra? Francisco Sagasti. Bueno, pero Francisco Sagasti igual era el que seguía en la antigüedad. Y si caía Sagasti, no sé quién seguiría. No me interesa el nombre. Pero todo arranca de la vileza, de la malversación, de la corrupción de Vizcarra. Porque ese problema de Chinchero todavía no se soluciona. Todavía no se soluciona. Ok, bueno, un poco continuando también, estamos tratando de ir en orden cronológico para que los jóvenes, digamos, también lo conozcan, ¿no? Para que sepan un poco de sus opiniones políticas. Bueno, justo que estábamos hablando de Sagasti, pues, ¿no? UPP tuvo una oposición fuerte al gobierno de Sagasti, es más, votan en bloque para no darle el voto de confianza al gabinete de Violeta Bermúdez. Es bien curioso porque, no sé, me gustaría saber qué piensa usted, porque, por ejemplo, José Vega, entonces congresista, justifica el voto en bloque para no darle la confianza al gabinete de Violeta Bermúdez, diciendo que la bancada de UPP lo hizo por respeto a la policía, porque usted recuerda que el gobierno de Sagasti pues había separado a estos altos mandos policiales después de las movilizaciones. ¿Usted cómo observa esta decisión de Sagasti que, mire, le ha costado, está a punto de ser inhabilitado en el Congreso? ¿Usted cree que fue una decisión correcta separar a esos altos mandos policiales o fue, cómo lo ve usted? Correcto. ¿Sabes por qué? Porque lo establece la ley. El presidente de la República que asume también es comandante supremo de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Y él, por ley, te digo esto porque yo también fui invitado a retiro de manera abusiva. ¿No? Claro. Entonces me puse a averiguar por qué. Y, carajo, no puedo hacer nada porque si es comandante del ejército, si es presidente, puede invitar a 40 generales, a 30 coroneles, a 50 mayores si le da la gana. Claro. Que uno podía gritar que yo era bueno, pues está en la ley, pues. Entonces yo no acepté mi invitación a retiro, por eso me rebelé. Claro. Hay otros que no tienen el valor de rebelarse y simplemente se van a llorar o a rezar. No, yo como soy hombre de armas, si me hace una injusticia, bueno, actúo con las armas. Si fuera poeta haría una poesía de protesta, ¿no? Si fuera pintor un cuadro de protesta, pero soy hombre de armas. Entonces si hace una injusticia conmigo, mi manera de expresar mi desazón es rebelarme con las armas. Seguramente la mayoría de militares y policías, como esos generales, coroneles que están llorando porque los invitaron a retiro, bueno, yo le digo, oye, cuñadito, tienes que cumplir la orden. Claro. Está escrito, a eso te metiste a la escuela militar, es decir, cumple la orden, ¿no? Ahora, si no estás contento, ¿no? Te rebelas, pues, y si te sale bien, asumes la presidencia. Eso es en ese caso, digamos, usted está en contra de que el Congreso quiera inhabilitar a Sagasti por ese punto en particular, por el paso al retiro de los policías. No, yo estoy en contra que lo inhabiliten a Sagasti. ¿No? Me parece que no tengo nada en contra del expresidente Sagasti, me parece que sería justo que compita. Es más, yo creo que no debería inhabilitar a nadie. Sí, eso le iba a decir, porque creo que hoy día también salió que han inhabilitado al ex... La comisión permanente, a Salvador del Solar. Lo va a hacer la comisión. Claro, entonces, bueno, no dicen de mí, yo estoy recontra inhabilitado porque ya mi partido se lo han tirado abajo. Bueno, o sea, con usted la ley del Congreso no progresó, pero ahora están yendo contra el partido. Claro, ¿no? O sea, primero, han ido, en el caso nuestro, han ido primero contra el barco, contra el partido, con la fiscalía, y contra el jinete, contra el capitán del barco, la ley Antauro. Entonces hasta ahorita nuestro barco vive, porque todavía en el internet figuramos. Sí, justo para ir en orden, ¿no? Vamos en un momento vamos a comentar sobre ese partido, que está bien también la situación que se está dando ahorita, ¿no? Justo en estos días. Otra pregunta que quería hacerle era, claro, usted en distintas entrevistas menciona que
en su momento, como usted ha contado aquí, en su momento se levantó en armas, tuvo esta decisión política también, por así decirlo, de protestar contra estos distintos gobiernos de turno. En la actualidad se le cuestiona a usted, no tanto se le cuestiona, se le critica un poco que no haya participado, que no se haya sumado a las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. Es más, recordará usted que en diciembre del 2022, el 10 de diciembre, usted da un balconazo en la Plaza San Martín, reconoce a Dina Boluarte como presidenta, la exhorta a restituir la Constitución del 79 y se pronuncia a favor del adelanto de elecciones. Curiosamente, la reacción de la gente es en contra, ¿no? Protestan contra usted, es más, se veían en el video que le lanzan cosas. Usted, claro, en distintas entrevistas ha dicho que usted discrepa un poco de la manera en la que se llevan a cabo las movilizaciones, sobre todo en Lima, porque son superficiales, se toman sus selfies, qué sé yo. Pero mi pregunta es muy puntual. Cuando ya estemos en campaña electoral y la población le pregunte a usted, señor Antauro Humala, ¿qué hizo usted contra el gobierno de Dina Boluarte? ¿Qué respondería? Ya, mira, primero quiero hacer ver que en ese 10 de diciembre yo expresé algo bien claro. Primero, que yo no soy de izquierda, yo soy nacionalista. Así es. El gobierno era de Perú Libre, marxista, leninista, mareteísta. Yo soy nacionalista. El 7 de diciembre yo tenía recién 7 semanas en libertad, después de 18 años de cárcel. Yo tranquilamente saliendo de la cárcel pude haber dicho, ¿saben qué, señores? Voy a tomarme un año sabático, porque en la prisión ha muerto un hijo mío, ha muerto mi madre, casi me quedo sin familia. Y tengo derecho a encontrarme conmigo mismo, a enterrar a mis muertos, a llorar a mis muertos. Pude haber dicho eso, pero no. Sin descansar, inicié un peregrinaje por el sur, reventando plazas en el sur. Cuando sucede el autogolpe o el golpe de Castillo, yo estaba en Trujillo. Regreso y llego el 10 acá, ya había pasado varios días, 3 días. Entonces, siendo nacionalista, hago una conferencia de prensa. Nunca hubo un mitin en la plaza, fue una conferencia de prensa. Hago una conferencia de prensa y me preguntan lo que usted me está diciendo. Entonces, yo respondo. Primero, desde el punto de vista nacionalista, estando yo preso, esa plancha de 3 individuos conformada por Castillo, Boluarte y Cerrón, me mandan un emisario para pedirme mi apoyo de los endocaceristas. Sin pedir nada a cambio la dimos. De ellos salió lo del indulto. Ni siquiera le pedimos el indulto. De ellos salió. En palabra de maestro empeñada doblemente, jamás cumplieron. Entonces yo nunca me sentí comprometido con ellos. Yo tengo mis estrategias nacionalistas y ellos estaban en el poder. Y cometieron un error y cayeron. Ahora, yo como nacionalista, que salgo de la prisión de 18 años, tengo recién 7 semanas recuperando mi libertad, me entero de este lío, estos señores, ¿no? Que se matan entre ellos, porque ahorita uno está preso, el otro está prófugo y la otra está por entrar a la prisión. Ellos entraron juntitos, ellos se presentaron juntitos a nosotros, agarraditos de la mano, como se presentaron juntitos al pueblo peruano. ¿Qué carajo sabemos nosotros en la cárcel los líos que tienen estos internamente? Claro. Lógico. Entonces, cuando cae Castillo, yo que soy militar es muy reglamentoso. Entonces yo veo, no está quién es el más antiguo acá, tú no estás el que sigue, quién es la línea de mando. Entonces, acá hay una plancha que ha venido con nosotros juntitos. Este señor acaba de ser vacado, el otro está fugitivo. Queda una nomás que yo no le he puesto, la han puesto ellos dos. O sea, ¿qué carajo quieren qué responsabilidad tenemos nosotros? Claro. Es la sucesión que correspondía. Hoy en la China, en Estados Unidos, ayer, era lo que correspondía. Entonces yo hago lo que tiene que hacer. Señora, le digo, honre, sea leal a Pedro Castillo, adelante elecciones y siga su programa de gobierno. ¿Y por qué digo eso? Porque yo como líder político, yo no puedo ser como mis seguidores. El seguidor puede ser emotivo, yo tengo obligación de ser racional. O sea, digamos, entonces, ¿usted ¿qué lo pasa? hizo como estrategia? Claro, no, pero mira, muy pocos periodistas, y menos la izquierda hasta ahora no tiene noción de eso, no se han dado cuenta. Que si en ese segundo, en que nadie sabía cómo iba a actuar Boluarte, para nosotros era una desconocida, era un acertijo, ¿no? Sí. Si ese le cayó un piano en la cabeza y se iba
al infierno, al cielo, donde sea, y desaparecía de la tierra. Ese mismo segundo ingresaba como presidente de la República William Zapata, que era presidente del Congreso. Claro. Y ese mismo segundo asumía la presidenta del Congreso, Marta Moyano. Entonces era la ultraderecha calata en el poder, en bandeja. William Zapata, general, es el coautor con Telmo Hurtado de la matanza de Acomarca. Agosto del 85. Yo era subteniente. Y en Ayacucho, en la compañía Lince, en el pueblo de Acomarca, masacra a 70 campesinos, mujeres, ancianos y niños. Los mete a un centro comunal, les mete bala y ahí les mete dinamita con granada, desaparecidos. Crimen de Estado. Por eso hasta ahora hay subtenientes presos, hasta ahorita siguen presos. El que pasó piola fue el entonces capitán Willas, ahorita es presidente del Congreso. Además, el capitán Willas, ya siendo general, en el Andahuaylazo es autor de la masacre de los policías y los reservistas, los mata por la espalda, autor con Gibovich, y que habla del crimen de Estado de Andahuaylas. Entonces yo sabía perfectamente quién era este señor, el peligro que representaba. Entonces, obviamente eso no lo desconocen los líderes de izquierda, no saben nada. Y tampoco se daban cuenta porque son poco preparados. Y no salió en los medios. Yo ahí sabe qué quisiera decirle, de que lo que pasa, yo siento que cada vez que yo veo una entrevista a usted, y justamente por eso hace rato Curwen le dijo como usted cómo se presentaría a los jóvenes, porque lastimosamente lo que nos queda últimamente y todas estas cosas que usted nos cuenta del pasado, etcétera, que incluso lo del Andahuaylazo es algo que pasó hace mucho y que para muchas personas eso ya es parte de la historia casi. Es que no tenemos como que hechos actuales. Ya ahorita Curwen le menciona a los congresistas que usted tuvo, respaldó a Merino, y por ejemplo, de repente no sé qué tan consciente usted lo tenía cuando todavía estaba preso, pero el respaldo a Merino desde afuera se sintió casi como una traición, porque al final Merino y todo el partido de Merino jugaba en pared con el poder. Mire, compatriota, por eso, pues, a mí, cuando uno está fuera de la ley, cuando uno está en la subversión, cuando eres un perseguido, las cosas son más claras. Pero cuando estás dentro del sistema, yo pregunto, yo estoy preso entre cuatro paredes. Hay un delincuente de presidente que es Martín Vizcarra, que ha entregado chinchero a los chilenos, entre otras barbaridades más. Hizo del Perú el país más miserable de la tierra en el COVID. Batimos récord por muertos de 1 millón de habitantes. La masacre de las vacunas. Entonces, para mí, desde la cárcel, en mis cuatro paredes, ese señor no podía ser presidente. Y lo vacaron bien vacado. El que entra no depende de mí ni de ti, ni de nadie. Era este señor de apellido Merino. Entonces, da la posibilidad que, como les he referido, lo conocía de Tumbes. Había algo de él, pero le correspondía. Entonces yo, que todos los días he sido atacado por la prensa, El Comercio, Perú 21, los canales de televisión, RPP, escucho desde mi celda que estos mismos dueños de los medios comunicativos están que le sacan el ancho a Merino y sacan a la gente a la calle. Y defienden a Vizcarra. Entonces yo de mi celda, que veo las cosas con más claridad, yo no soy un huevón para dejarme llevar por la prensa. Yo tengo independencia, tengo razonamiento. Y me niego. Yo considero que está bien vacado Vizcarra. Y que esos muchachos están equivocados. Porque la gente se equivoca. Sí, porque la gente, usted sabe que ahorita Vizcarra es el favorito, vamos a decir, de gran mayoría. No lo creo. ¿Sabes por qué? Porque pienso que una cosa es la fufulla que hacen entre la prensa y otra cosa es la votación. Yo la verdad no creo que Vizcarra sea popular. El hombre tiene plata porque todo lo que ha robado, tiene un séquito de gente de prensa, en un cuadradito del teléfono con 40 personas y te lo lleno, y te va a ver una multitud. Hay técnicas para eso. Entonces, puede engañar a los incautos, pero a los veteranos no nos engañan. Ahora, entrando... A otra cosita, por favor. Yo reconozco, y gracias por la pregunta, que como militar, como mi profesión, que es de combate, y a mis reservistas también, nos cuesta entender la dinámica de las marchas. Porque hemos estado tanto tiempo presos. Es un tema ideológico. Claro, entonces, claro, tienes razón. Pero yo sé que las marchas es una medida de lucha, como la huelga, como la paralización, es una medida de lucha popular. Pero como yo he observado, nunca llegan al poder. Nunca, es un híbrido, ¿no? Entonces, yo diferencio mucho entre las marchas populares, las movilizaciones políticas del sur, ¿no?, que las marchas amariconadas de Lima. Entonces, cuando yo he dicho que las marchas me dan risa, me causan graciosas, porque para tomarte tu selfie, y después te van a su casa. Se refiere puntualmente a las limeñas, ¿no? Porque las regiones revolucionarias se implotó en su TikTok. Bueno, a eso yo me refiero. Entonces, pues yo salgo, pues la gente tome selfie, sale el Rosa María Palacio, sale el movimiento gay. Es un corso.
Es un corso. Ok. ¿no? Entonces, no le veo mucha combatividad. Entonces, eso es lo que yo quería Ni expresar. similitud con las marchas del sur. Nada que ver. Nada. Otra Bueno, cosa, pero también otra cosa. recuerden lo que pasó en las últimas marchas que hubieron en provincia, ¿no? Y en el Claro. gobierno. No, de esas Dina, es que o sea, esas fueron movilizaciones. Claro, las marchas contra Dina Claro. Boluarte. Eso fueron movilizaciones. Entrando al tema electoral, ahora sí, ¿no? Hablando un poco de política. Usted que, por ejemplo, ¿no? Ahora usted explica que el respaldo al gobierno de Boluarte en los primeros días fue estratégico, no quería que, cuestionaba que llegue, digamos, la derecha, la ultraderecha, a través Tampoco de... fue respaldo. Porque yo nunca salí a respaldar a Boluarte. o sea, Al contrario, considero reconoce que a eso Dina es como algo- presidenta. Es que, mire, compatriota, así como... lo acaba de explicar, ¿no? pero Lo acaba de digo, explicar. es que todo el mundo... justamente quiero decir algo. Yo pienso que es un problema del castellano. Creo que 500 años en castellano todavía no lo desciframos bien. Ya. Porque yo, que me he revelado 2 veces, yo he pedido 2 veces... Cuando me rebeló contra Fujimori tuve que reconocerlo. Si no, ¿cómo carajo le pido su renuncia? Claro. Ok. Cuando me relevo contra Toledo en la tolva del patrullero en Andahuaylas, le pido su renuncia, no como carajo lo Claro, tengo que reconocer. claro. ¿no? Entonces, cuando los compatriotas puneños Para en vacar a un Ilave- presidente tiene que ser entonces, cuando presidente. los compatriotas puneños en Ilave gritan, renuncia, asesina, Boluarte, la están reconociendo también, pues, porque le están pidiendo la renuncia. Claro. Entonces, algo tan elemental. Entonces, yo a veces pienso que hay un problema neuronal Ok. en ciertos liderazgos de izquierda. Ven muy poco, no ven más allá de sus narices. Entonces hay que desasnarlos de vez en cuando. Claro, mi pregunta iba más que nada porque, claro, cuando usted se le cuestiona en ese momento por eso, usted lo ha explicado ahora, cuál era el objetivo, cuál era el propósito. Sin embargo, hay mucha gente que todavía tiene esta imagen de una especie de contradicción, ¿no? Usted es visto como un candidato o un político, un líder antisistema que estaba un poco alineándose en ese momento precisamente al sistema. ¿Usted qué le diría a esos críticos que en su momento cuestionaron que usted haya tomado esa decisión? Usted, para empezar, ¿no? Ya. ¿Se considera un candidato antisistema? ¿Se considera, digamos, sabe que es percibido de esa manera por la gente? Ya, mira, primero quiero hacer ver que aparentemente se ve una contradicción en mí. Ajá. ¿no? Cierto sector de izquierda Así vería es. una contradicción en mí. Pero yo desde la cárcel he visto pasar a 7 presidentes y solamente he visto pasar a uno de izquierda que era Pedro Castillo. Y le he visto una infinidad de contradicciones. Para empezar, ¿Cuál yo he considera que es la peor? yo he observado desde la cárcel a los 7 presidentes que he visto en la cárcel desde de mi celda, que todos al juramentar, no sé por qué, a la semana todos se van a Washington, al besamanos con el presidente y todos regresan con su ministro de Economía. O lo nombran ahí. Ok. Y les cambiaron, no sé qué cosa tan mágico puede haber en el salón oval de la Casa Blanca. Que carajo, le transforman Todos la vienen mente diferentes. al cholo peruano presidente y viene con otro chip. Entonces, Castillo vino y lo primero que dijo, yo estaba en mi celda en Piedras Gordas, estaba viendo televisión de un técnico del INPE y vi que este señor dijo, y quisiera que lo busquen, bajó del avión y dijo, América para los norteamericanos. Repitiendo las frases de James Monroe, claro. no, caramba, de la geopolítica de dominio norteamericano. Entonces dije, Claro, claro. yo me quedé espasmado. Pero Entonces, usted cuando me respaldaba dicen- al ministro de Economía de ese entonces, Pedro Franque. ¿Usted qué opina de Pedro Franque? Bueno, entiendo que es lo que acá se denomina caviar, ¿no? Es un caviar, diría usted. Lo que se denomina caviar, ¿no? Bueno, pero por usted sí existen los caviares, uno entonces pensaría. eso voy, ¿no? Entonces, cuando hablan de contradicciones, yo prefiero. Si este señor, este partido Perú Libre que puso una plancha, gobernó el Perú año y medio, casi 2 años, jamás lo cambiaron a Julio Velarde, porque Julio Velarde, No, yo Julio podía, Velarde. sería, yo estoy seguro, si el 90% de los partidos que son de derecha sumen, le construyen un monumento a Julio Velarde y le dan de respiración artificial para que se quede 30 años más. Sí, claro. Pero si entra un movimiento nacionalista de izquierda, lo primero que es cepillarlo. Pero esto lo mantuvieron sagrado. Entonces, Aníbal Torres, que era la neurona reina de Pedro Castillo. Aníbal Torres había sido interventor fujimorista en San Marcos en los 90. Y él se negó a que se me otorgara la libertad. Cuando los periodistas le dijeron que hay con la libertad de Antauro, dijo, no, todas las medidas de campaña se cumplen. Entonces mis carceleros escucharon eso, los del INPE, Sí. lo interpretaron, hay que meterle más presión a los enocaceristas y nos engramparon. Fue el año más abusivo que tuvimos en el cautiverio, paradójicamente con nuestro aliado que prometió indultarnos. Claro. Entonces cuando a mí me dicen de contradicciones, yo digo, aguanta tu carro. Ok. Contradicciones las tuyas. Claro. Nosotros somos recontra coherentes.
Esa es la posición nuestra. ¿Y cómo ve esto de que hayan, que usted cómo ve que no hayan cumplido con esta promesa del indulto? Para empezar, ¿usted sospecha por qué? Sí. Primero, históricamente, el nacionalismo siempre ha sido generoso con los líderes de izquierda presos. Velasco llega al poder nacionalista por golpe de Estado. Y lo primero que hace es indultar a los líderes izquierdistas presos. Indulta, libera a Hugo Blanco. Indulta, libera a Héctor Béjar, que fue canciller de Castillo. Y a otros líderes más que acababan de estar presos por las guerrillas de los años 60. Claro. Lógico. Pero cuando la izquierda llega al poder, a los líderes nacionalistas nos deja presos y nos mete más presión. Es lo que pasó con nosotros. Entonces yo lo entendí porque sabía, ahí me di cuenta. Una cobardía. Lo pasmado, lo ilógico, lo incoherentes que son la izquierda en el poder. Miren lo que hemos llegado. Es lamentable, yo lo lamento. Porque yo considero que las dos corrientes que pueden sacar al Perú de su marasmo es el nacionalismo o la izquierda, ¿no? Entonces lamento este fracaso, porque con Ollanta, que llega el nacionalismo, ya no como con Velasco, con golpe de Estado, sino por elección, traiciona. Hoja de ruta de Vargas Llosa y nos deja... a mí me manda a la base naval. Cuando Ollanta asume el poder con Nadine, lo primero que hace es mandarme a la base naval, a mi derecha Abimael Guzmán, a mi izquierda Vladimiro Montesinos. Un año ahí. Entonces, la izquierda siempre se ha mantenido ingrata con el nacionalismo preso. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué Vladimir Cerrón, Dina Boluarte y Pedro Castillo y Aníbal Torres, que eran los mandamases en el Perú Libre cuando gobernaron, se negaron a liberarnos? Porque temen la competencia. Temen la competencia, porque el nacionalismo y la izquierda apuntan al mismo público objetivo. Podrían estar liberando a su próximo competidor. Es puro cacareo. Puro cacareo. Vladimir Cerrón decía, lo vamos a sacar. El otro decía, el Puca, lo vamos a sacar. Bermejo, sí, lo vamos a sacar. Todo el mundo. Pero, nada. Al contrario, los tuvieron más presos que nunca. Querías preguntar algo, Tauro, sí. Quería preguntarle si usted, dentro de todas las cosas que ha dicho a lo largo de los años, que yo creo que hay muchas que la prensa ha seguido repitiendo, le voy a poner un par de ejemplos, ¿no? Cuando se ha referido a los homosexuales, cuando se ha referido a fusilar expresidentes, hay muchas cosas que yo creo que ya la gente recuerda. Y de hecho, creo que ahorita la última, su partido, de hecho, el Poder Judicial ha tomado una de estas para bajarse de su partido. Una de las razones por la inhabilitación es eso. ¿Usted se arrepiente de alguna de estas frases? En absoluto. ¿Por qué? Primero que cuando... La verdad es que yo nunca me he referido a fusilar homosexuales. Usted ha dicho que es una aberración. Es una aberración y lo sostengo. ¿Se mantiene? Sí, me mantengo. Lo que sí he dicho es fusilar presidelincuentes. Y me mantengo. Me mantengo. ¿Por qué? Porque yo considero... lo que yo digo no solo lo digo yo. También lo dicen algunos políticos. El alcalde de Lima amenazó de muerte con un nombre propio a 2 políticos en la campaña. Claro. Ahorita hay proyectos de ley de pena de muerte hasta por corrupción. Entonces, pero si lo dice Antauro Humala, me quitan el partido. Entonces, ahora, ¿por qué una aberración la comunidad gay? ¿Por qué? Porque yo tengo mi posición hasta filosófica. Yo arranco, ¿qué es la decadencia? La decadencia es cuando una persona hace cosas que sabe conscientemente que son negativas para él. Eso es decadencia. Tú eres consciente de que la estás cagando. Pero si, por ejemplo, alguien le dije... Entonces, cuando para mí, somos mamíferos. Somos una especie. El razón de ser de cualquier especie, de la más inferior hasta la más superior, es existir. O sea, dejar el relevo generacional. Una especie que no asegura el relevo general se va a la extinción. Entonces, no hay más decadencia que la extinción premeditada. Cuando a mí me demuestren que un hombre... por más ella que se crea, puede parir, yo me voy a retratar en todo. Porque en la homosexualidad, si toda la humanidad fuera homosexual, la humanidad se desaparece en una generación. O sea, es básicamente es una actitud decadente. Un tema reproductivo, nada más. Pero, ¿cuál es la función del sexo aparte del placer? Es la reproducción. La reproducción. Lógico. O sea, me refiero, por eso es un tema de reproducción. ¿Cómo se llama? La unión civil, todas esas cuestiones son huevadas. Ahora, usted cuando habla de decadencia, por ejemplo, le pregunto, un debate de candidatos a la presidencia o al Congreso, si alguien le dijera, por ejemplo, ¿usted piensa que efectivamente que la homosexualidad es decadencia?
pero también el consumo de marihuana, por ejemplo, algo que usted ha hecho en algún momento, podría calificarse como una decadencia. Entonces, ¿no considera usted que es una incongruencia? No, porque ¿Qué le respondería? una cosa es que toda la humanidad se vaya a la extinción. Ajá. Más decadente. O sea, que eso no hay. pero entiende, No, claro, o sea, a lo que entiende voy, la la homologación, comparación ¿no? creo que es injusta, ¿no? Ok. Una cosa es desproporcional. Una cosa es irse a la extinción masivamente, eso es más decadente, no puede haber. Y otra cosa es una relación recreativa con el cannabis. Ahora, en un gobierno de Antauro Humala, Ajá. definitivamente la marihuana legal. Pero yo repito, por eso Para parece que, que no. digamos, Es que es que yo Compañero, buena noticia para ti, Legal, Yo legal pienso que el ese tema es comercio. pienso que ese tema es muy bueno. Claro, porque el siempre me consumo preguntan es eso. legal. No, pero es legal. Claro, el Entonces, consumo es legal. El comercio no. Entonces yo sostengo, estamos en una sociedad tan estúpida, Ajá. unos jueces tan imbéciles, un código penal tan paupérrimo, tarado, en verdad, sí. de que es como que es legal usar el lapicero para escribir todo. Pero si compro el lapicero me meten preso. Y si vendo el lapicero me meten preso. Y si transporto el lapicero me meten preso. Es tan legal como el plátano de la isla. O sea, pero solamente para entonces yo recapitular, sostengo usted que está a favor. el Estado embosca al ciudadano. Ajá. Lo asusta al ciudadano. Entonces yo me acuerdo mucho el ejemplo del alcalde de Surquillo, Ya. Gustavo Sierra, el año 2004, un año antes de que caiga preso por el andahuelazo. Ok. Amigo mío, él ingresó a los pasos perdidos del Congreso con una bandeja de plata llevando 6 tronchos de marihuana, 8 quetes de pasta. sí. ¿No? Se entró. Y dijo a los congresistas, señores congresistas, yo soy alcalde de Surquillo, yo quiero que esto, que es legal, mostró el artículo 299 del Código Penal, ¿no? Artículo 299 del Código Penal legal, su consumo. Yo quiero que esto en vez que se vende en el hueco, se vende en la farmacia. Y paguen su impuesto, su IGB. Para mí es mejor, y es mejor sincerar las cosas. Que tiene sentido porque fiscaliza. O sea, legislarlo, claro, legislarlo, que tenga un impacto legal. Entonces, la posición nuestra, no me voy solo al cannabis, estamos a todo el resto de sustancias. La posición mía es sincerar las cosas, dejar sin chamba a la DEA y al narcotraficante. Claro. Así como en los años 30. Whisky. el Cuando antes el alcohol era- lo dejaron Claro. el alcohol y acabaron con la historia de los alcapones. Claro. Entonces acá no se quiere sincerar las cosas. La nuestra es la posición más clara y la más coherente. Porque yo sostengo que en sus máximos escalones la DEA y la CIA es la misma cosa. Ok. Claro. Entonces, para mí, esto es una cuestión de soberanía. ¿Es una promesa electoral, diría usted? Totalmente. Ok. Totalmente. Así como es una promesa Se electoral legaliza, fusilar gente. 50. Pero, Porque o también sea, eso también es cuestión. acá Lo que Ya está está, dando a muy entender interesado. es... Ya está. Más preocupado. Lo que ha ahorita dicho es no solo sería la marihuana, sino otro tipo de drogas recreativas también. Hay que ser... Regresando a lo nocivo, claro, ¿no? claro, Y a la no, salud. pero mira, Claro, por ejemplo, claro. no, es que mira, No, yo creo y- que y- yo creo que no hay mejor cuestión que sincerar, porque yo te pongo a pensar, yo Claro. somos adultos, yo me sublevo a que un ente llamado Estado me diga, esto no puedes hacer, esto sí puedes hacer, me prohíbe, ¿qué carajo pasa? Tú como Estado me puedes informar O sea, y la usted decisión es un mía. usted es un Claro. libertario. Claro, la decisión es nuestra. Entonces, ahora, yo estoy seguro que si todos son unos viciosos, no podrían tener el éxito en su programa que tienen. Claro. Bueno, Si no, fueran alcohólicos, hay ropa no tendida podrían acá, tener el ten éxito, cuidado. Ten no cuidado. podrían tener el éxito en el programa que tienen. Claro, claro. Porque la recreación es parte de la Claro. vivencia. De la vida. Entonces, Ya. así como hay gente Sí. que toma su cervecita, hay gente que toma su cannabis. Y yo prefiero a alguien que consuma cannabis que a un borracho. Porque los ¿Ah, sí? borrachos paran chocando, son agresivos, paran atropellando. Nunca he Ahí, visto a alguien con cannabis. El pelado tener siempre, accidente. siempre para ahí. zampado. Entonces, a mí lo que me interesa es la eficiencia de la gente en su trabajo. Ok. ¿no? Entonces, no me interesa lo que hagas en tu rato. O sea, ya Ahora es entonces ha cuestión de declarado aquello. que se Seguramente, legaliza. si te envicias, no vas a tener éxito en la vida. ¿no? Yo lo Es decía lógico, más ¿no? que nada porque, por ejemplo, acá en Perú, uno de los grandes aristas que hay, por ejemplo, todavía en la lucha en el interior del país es justamente el narcotráfico y la producción de droga. Y Perú todavía en las estadísticas es de los Ya, mayores pero productores de justamente, cocaína, por lógico, ejemplo. pero justamente estamos entrando ya a otra sustancia, que es la cocaína, o sea, la hoja de coca. Que también es Entonces, conocida por su uso claro, recreativo. Claro, digamos. pero mira, yo acá tengo una diferenciación. Ok. Yo además de ser etnocacerista, también soy ecologista. Ok. ¿Natural sintético? Claro, entonces para mí, Ah, Esa ok. cuando es. veo el cannabis, lo veo recontra natural como el Claro, tabaco. ya sé. Exacto. Entonces, como he dicho en una entrevista, una vez vi un documental en que se quema una plantación de cannabis en Estados Unidos y al frente había un establo. Y todas las vacas se ponen recontra estonas. Comienzan a cornear contra la pared. ¿no? Entonces es algo natural. Ok, y después vi ok. otro documental que en el África, en la jungla, a veces caen unos frutos que se fermentan al caer en el suelo
y todos los animales comen con seres y frutos y hay una borrachera tremenda en la jungla. La serpiente está borracha, el elefante quiere pisarse a la cebra, están en una degeneración. Entonces, como aquí. Claro, entonces yo creo que hay sustancias que son naturales. Obvio. El problema es cuando hay químicos. Ahí yo me abstengo. Continuando con... Justo sí quería conversar porque ahorita acaba de hablar de las declaraciones que usted ha dado en medios de prensa, en televisión, etcétera, ¿no? Yo hace poco escuché una entrevista que tuvo donde habló precisamente de qué haría usted si en un eventual gobierno de Antauro Humala con los medios de prensa, ¿no? Con los canales de televisión, con algunas empresas también habló. Sí. ¿Mantiene todavía eso de que expropiarlos? Claro, por supuesto. ¿Expropiaría este tipo de empresas? Yo soy... Eso me pareció bastante interesante, ¿no? Yo separo... Primero, yo considero, y para mí ha sido una grata sorpresa recuperar mi libertad, hallar este fenómeno que son ustedes. El internet. La palabra de streamer, ¿no? Claro. No medios, digamos, no tradicionales. En este momento nos están viendo 20.000 personas. Claro, entonces me parece algo... A mí me parece, quizás ustedes no se dan cuenta, pero que están todos en libertad todo el tiempo y la cotidianidad del día a día no les deja ver el cambio. Claro. Okay. Hasta que no pierdes algo no te das cuenta. Yo veo, por ejemplo, a mí me parece algo que me llama la atención, aparte de los streamers, los cigarros mentolados, las canchas de césped verde. Mira, oye, qué locura que se perdió Es que cuando usted ingresa a la cárcel, en televisión pasaban Utilísima y ahora sale y ve en TikTok, ¿no? Los TikTokers. Muy diferente. Es un cambio... Entonces la cuestión es más rápida ahora. Claro. Entonces, ahora, pero la prensa... Yo me refiero, cuando digo la prensa, me refiero a la prensa de señal abierta. La prensa tipo Canal Frecuencia Latina, Canal 2. Digamos los medios tradicionales, ¿no? La radio y la tele. Televisión. Y el periódico. La televisión llegó al Perú hace 60 años. Claro. Desde entonces, los concesionarios son los mismos. Son los mismos. No ha cambiado. Son los mismos. Hasta dinastías. En cada canal hay dinastías. O sea, los pocos que han cambiado entonces, y como yo soy militar y me gusta la soberanía, entonces yo he estudiado y sé que el cielo peruano, que es espacio aéreo, tan territorio como el mar, como el subsuelo, como el suelo, el espacio aéreo, nuestro cielo, no es ilimitado para señales de señal abierta, tiene un límite, y son 7. Por eso está Canal 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 13, 7. No hay más. Pero ahora con lo digital está haciendo 2.1, habrá que actualizarse, pero yo voy a lo clásico. Claro. Entonces estos privados son los dueños de la televisión desde hace 60 años en el Perú y nadie los cambia. Y ellos mismos, esos dueños, han pasado por la salita del cine, cada uno tiene su Play Video con sus torres de dólares, siempre han vivido de la marmaja publicitaria y todos han sido cómplices de los presidelincuentes de la Bajato hace 30 años. Entonces, además, voy a una situación filosófica. El verbo social, ¿no? Yo considero que el verbo social no debe estar en manos del individuo, sino del colectivo. Porque son 7 nada más señales. Porque si es para el individuo, entonces tendría que agarrar una relación de 33 millones de peruanos, en orden alfabético, al sorteo y pongo 7 dueños cada mes, para ver si a los 33 millones nos toca algo en nuestra vida. En algún momento, claro. Pero sucede que hay 7 privilegiados que ni siquiera son nacionales, son extranjeros la mayoría, que todas las horas, sin haberle ganado a nadie, porque a mí me gusta la gente, ustedes me han invitado porque seguramente he hecho algo. He hecho un andahuaylazo, un locumbazo, algo habré hecho. O sea, en su momento acá hemos dicho que votaríamos por usted en unos pero yo digo, pero estos señores, como por ejemplo la señora Mónica Delta, 40 años en la televisión, ha envejecido delante de todos. No le ha ganado nada a nadie, no, más que un casting, pero tiene el privilegio de hablar todos los domingos ante millones de peruanos. El señor Federico Salazar, hijo de Salazar Larraín, una dinastía, no le ha ganado a nadie, ni un casting, solamente un casting, pero todos los días abre una hora ante millones de peruanos. Y ahí habla usted de la dinastía, ¿no? Haya habido... Entonces, claro, desde la prensa, yo te saco en cada canal al locutor estrella que tiene mínimo 30 años. 30, hasta todos, Nicolás Lucas, a Jaime Altao, todos me han entrevistado cuando estaba libre antes de hacer el andahuaylazo, y eran viejos en la televisión. Y hablan solamente de política, pero dicen, soy periodista. Todo el día hablan de política, o sea, son partidos políticos. ¿Usted considera que es un grupo...? Claro. Entonces, estos, no, para mí, y defienden a quiénes, a los dueños de su empresa,
que son los socios de todos los presidelincuentes. Entonces son los primeros en denigrar al pueblo peruano. Son antinacionalistas. Una programación pro extranjera. Por ejemplo, cuando estaba en la cárcel, pedía televisión, la única canal que se veía 2, 4 y 5. Es más, hago un comentario. Tan denigrante es esa programación, que si me hubieran dicho a mí antes de ser el andahuelazo, oye, haces el andahuelazo, si caes preso, vas a estar 20 años preso, solamente vas a poder ver Canal 2 y Canal 4. Yo no hacía el andahuelazo, era una tortura. Me abstenía de ver el andahuelazo. Ahora la prisión. Ya puede hacer otra. Me abstenía, no soporto eso, debe ser una tortura, no es torturante. Entonces yo sostengo que en vez que estos sean de un solo dueño, al servicio de interés extranjero, porque todos han apoyado a la Bajato, yo sostengo que debe ser el colectivo. Y Velasco lo pensó así. Y yo diría, Canal 2, Frecuencia Latina, en vez que sea de Varus y Bicher, que esté una señora como Mónica Delta toda su vida hablando, mejor que se lo damos a los sindicatos, a la CGTP, a SUTEP, a los cocaleros, y pongan su línea política y pongan su staff de periodistas. ¿Eso es una idea o una propuesta de campaña? Es una propuesta y una idea. Ok. ¿Ya? Que Canal 4 se lo damos a los empresarios. ¿Ya? Canal 5 a los colegios profesionales, a las universidades, al intelecto. Otro canal a los militares y a los policías. La sociedad popular civil organizada. Entonces yo estoy seguro que la televisión va a ser mejor, más pura, más digna, más nacional que la basura que tenemos ahora. Entonces, justamente, cuando yo digo cerrar estos canales, para mí es lo más patriótico que puede haber. Porque es sanear el futuro del país. O sea, sí lo va a hacer. Totalmente. Un comentario ahí, porque hay algo que yo siempre que lo veo hablar también, y todo su plan nacionalista, y todo lo que piensa hacer, pero al final, dos cosas ahí. Uno, ¿no cree que es un poco utópico pensar todas estas ideas que usted tiene, nacionalistas, esto es lo que está hablando ahorita en los canales de televisión? O sea, si finalmente usted llegar a ser presidente, de verdad poder realizarlo, eso uno. Y lo otro, yo entiendo que su partido ahorita... recién ahora, bueno, habló esto hace rato que tuvo un grupo de congresistas cuando se asoció con EPP, pero, a ver, yo creo que si algo nos ha demostrado este último tiempo es que no hay que ser presidente para hacer cambios. O sea, tener un partido ahorita y puede tener diferentes poderes, ya sea en provincia, ya sea en alcaldes, ya sea desde otro lado. Entonces, ¿ha pensado hacer algo más con su partido, más allá ahorita de su postulación que todavía sigue en carrera? Ajá. Bueno, yo creo que no es utópico. Mira, yo cuando salí de la prisión por lo de Locumba, recuperé mi libertad, reuní a todos los soldados que me habían seguido en esa rebelión que estaban desocupados. Y le dije, vamos a sacar un periódico. Y cuando saqué el primer número de mi periódico, 2.000 ejemplares humildísimos. El primer número del periódico en Ocacerista. Ollanta. A los 2 años estábamos rompiendo con 150.000, pero el primer número fue 2.000. Y todos calladitos, sacamos el periódico 2.000 ejemplares, y los 10 reservistas que tenían los primeros para repartir el periódico, yo les dije una pregunta. ¿Qué le pasaría? Yo les diría que en 5 años estamos poniendo un presidente. Puta, me miraron así, porque mayor, te estás loco. No, pero en 5 años sí, pusimos un presidente. Bueno, ganó la primera vuelta. Claro. No, perdió en la segunda, pero a los 10 años era el presidente. De que nos traiciona otra cosa también. O sea, con eso demuestra. No, pero ¿qué quiero demostrar? La traición de todos lados. El nacionalismo tiene la potencia para poner presidentes. Otra cosa es que te traicionen una vez en la presidencia, que nos pasó a nosotros, pero la potencia existe. Entonces, es más o menos, cuando me dicen es utópico, no, sí se puede. La cuestión es cojones. Yo digo que es utópico porque no solamente depende de que usted sea presidente, depende del resto de poderes del Estado. Pero, mira, justamente yo creo que el error de Pedro Castillo, ahora que lo están juzgando por una rebelión que él dice que no cometió y que la niega, cuando yo la proclamaría, ¿no? La exaltaría. ¿Usted cree que dio el golpe o no dio el golpe? ¿Cómo lo ve usted? Sí, hubo un golpe para mí. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque yo sé que la defensa... Yo me identifico mucho con la situación de Pedro Castillo porque afrontar un juicio en cautiverio es terrible, es atroz, porque no hay igualdad de condiciones. Tú estás aislado, pancornado. Entonces, sin embargo, en mi caso, porque yo también fui acusado de rebelión y condenado por rebelión, y en mi caso yo proclamé la rebelión. Yo lo que rechacé fueron los homicidios, el crimen de Estado, pero la rebelión es lo más hermoso que he hecho en mi vida, ¿no? Y hasta ahora me ratifico en eso. Claro. Pero Castillo, yo creo que hace mal en no reivindicar la rebelión. Debería. Y querer negarlo. Que debería estar orgulloso de Yo lo creo hizo. que sí. Porque él mismo ha dicho que la sentencia ya está hecha, entonces no hay por qué preocuparse. Yo pienso que ante él
y ante la población Y que se coma se su carne. cae mejor, ¿no? Proclamando ¿O la no? rebelión, porque su condena es política, su libertad también va a ser política. Claro. Lógico. Mira, yo Que cuando muera su estuve ley. preso, a mí me pidieron 35 años de prisión más 10 años de destierro. Lógico. Entonces, al último hicimos 19 años, pues, ¿no? Claro. Pero yo me di cuenta que mi actitud con los jueces fue la siguiente. ¿Saben qué, señores? Su juicio me llega al huevo. Yo prefiero estar en mi cárcel, en mi pabellón jugando fulbito, porque yo sé que ustedes me van a condenar. Ujú. ¿Ya? Entonces, para mí, expúlsenme, no quiero estar. No, tienen que estar porque yo leí el Código Penal. Ujú. Aquí dice, yo interrumpo la sala y me tienen que expulsar. Entonces comenzar a botar la silla, la Para que lo hagan. computadora, Vale. y al último me hice expulsar, porque para mí era para mi salud. Porque todos los días que me lleven en una lata de Piedras Gordas hasta la sala penal, ahogándome en el monóxido, Sí. llego, si me sacan a las 4 de la mañana, 3 veces a la semana durante 10 años, me muero. Claro. Entonces, para mí era mejor mantener cuidarme, jugar mi fulbito, Sí. escuchar mi música. Seguramente ahí compartir un cannabis con un preso, pero era para mí lo mejor. Que estar Una ahí naturaleza. agobiado. Entonces, yo pienso Un que Pedro hierbazo. Castillo Claro, un también poco de se siente naturaleza. incapaz y no Paso, quiere estar paso. preso. Entonces, yo le digo a Pedrito, aguanta Sí. nomás. ¿No? Y si no quieres estar preso, rompe la computadora, al toque te regresas a tu mañana, le haces tus ejercicios, te mantienes bien bacán, ¿no? Es Claro, lo mejor. claro. Pero más allá de eso, Sí. yo le aconsejo que no niegue la rebelión, porque es lo más hermoso que se puede hacer en un país Antes- tan injusto como el nuestro. Ahora, me parece bastante curioso que habla bastante de la traición Ujú. y respecto a Ollanta. ¿Usted por qué cree que sucedió esa traición cuando él llega al poder? ¿Porque el poder que corrompe? Y si es así, Mira, yo no. si usted llega al poder, ¿Qué ¿no garantiza? lo corrompería usted también? Yo creo que no. ¿Por No. qué? ¿Por qué? O primero hablemos de Ollanta, ¿no? ¿Y por qué primero la traición? Es que uno no conoce a un hermano sino cuando está casado. Oh. Ah, ok. bueno. Creo que Ok. nos cae a todos. Ay, Va de Bueno, la mano ellos dos de- ya están casados. Ya, Nosotros ya están casados, falta él No, nomás. mira, entonces, sí, y han no, cambiado. ¿Ya te casaste? Yo después, yo y ya no son los mismos. Uy, No, eso es cierto, ¿ah? Es Ya no, facto. ya no. Toda la vida. La gente Hasta la cambia. muerte. Cambia la gente. Bueno, Para bien también. entonces, O para mal. Facto, dice la gente. Y también otro punto es que yo cometí un error. Uh. Yo soy menor que Ollanta. Y siendo menor también el ejército tenía menor grado. Él era comandante, yo era mayor. Ujú. Entonces, el error que cometí fue ser muy respetuoso de la jerarquía, ¿no? He debido desplazarlo a Ollanta, no permitirle lo que hizo. Debió revelarse antes. Claro, porque estaba preso también, o sea, Claro. no podía hacer nada. Entonces, en mi caso yo creo que no, Ujú. porque Ollanta no tenía convicción ideológica, simplemente era un hermano mayor, un militar normal, pero no estuvo a las alturas históricas de las circunstancias, porque la presidencia de la República es una posición extraordinaria, Ujú. pero Ollanta, como Toledo, se revelaron como hombres ordinarios en una situación extraordinaria. Ok. Entonces ese es el gran problema. En el caso nuestro, no. Nosotros estamos ideologizados, además que después de 18 años de cautiverio, perder a tu hijo y a tu madre en la prisión, Sí, muy fuerte. tú no Fuerte. sales para bromear, Claro, no sales claro. para bromear. Y encima tenemos muertos en nuestras rebeliones, en la prisión. Entonces hay un martirologio que me obliga a mí a llegar hasta el final. Por eso digo, hasta el último aliento de vida yo voy a seguir con mi política, no la cambio por nada. Justo para... quiero hacerle un par de preguntas más. Ya sabemos, es de conocimiento público, que el partido Antauro pues ha sido disuelto por el Poder Judicial, que usted es Ciertamente. muy crítico con ello. Técnicamente, nuevamente, hablando de plazos electorales, usted técnicamente ya no puede ser candidato presidencial, pero sí puede postular al Congreso. ¿Usted qué piensa hacer a partir de ahora? Ya. ¿Piensa convertirse en un líder en la práctica de su bancada? ¿Piensa sumarse a otro partido? ¿Quiere de repente postular al Congreso como invitado con algún partido que sienta afinidad? ¿Qué va a hacer? O sea, digamos, ¿no? ¿Cuál es el plan de Antauro Humala? Ya, primero quiero hacer ver que el partido Alianza Nacional del Trabajo, que es Antauro, sigue en el partido. Ok. Sigue en el partido. Ok. A pesar que todos los días el comercio editorializa, que nos quiten la inscripción, la televisión también, justamente los que queremos expropiar. Pues. Ajá. Entonces, seguimos vivos. Ahora, hemos presentado una casación que ayer ha sido negada. Entonces, hoy día se está presentando un queja de derecho, así se llama. Ok.
para hacer último intento y ahí va a terminar con el Poder Judicial. Entonces seguramente el Poder Judicial va a comunicar eso al Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones va a tener que hacer una resolución, que por supuesto también vamos a apelar. Lógico. Entonces tenemos para varios meses de vida todavía. Digamos, sin embargo, en cualquier momento nos desenchufan porque estamos en UCI y nos dejan sin opción. Claro, pero ¿qué va a pasar después de ese momento? Ahora voy a ver. Primero, me voy a la sentencia. Ya. Esta sentencia es copia fiel, está en base a una denuncia fiscal. Esa denuncia fiscal es copia fiel de una tacha que nos presentaron a nosotros cuando estábamos en el Jurado Nacional de Elecciones. Y esa tacha fue resuelta a favor nuestra por los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, que son los mismos de ahorita. Entonces, ver esa tacha ya resuelta y superada, es cogida por el fiscal, le quita el nombre de tacha y pone denuncia. La hace denuncia y el último es lo que en doble instancia nos han ratificado. Pero en esa sentencia, ahí dice que los 40.000 militantes del partido, primero que el partido se anula la inscripción por mis discursos. Que es el mismo que da porque todo, pero yo lo digo, yo soy un militante, ni siquiera soy dirigente. Claro. ¿No? Es como que soy el socio del Club Regatas y por mi opinión cierran todo el club y ya claro. Eso es lo que ha pasado. Bueno, entonces, ahí, en esa sentencia dice que los 40.000 militantes no tienen por qué verse perjudicados en sus aspiraciones políticas y electorales. Dicho esto, no tengo por qué preocuparme. No tengo por qué preocuparme. Ah, ya entendí. Entonces lo que vamos a hacer es decirle al Jurado Nacional, dicen, ¿sabes qué, compadrito? Defíneme la situación de los 40.000. Porque aquí dice tu sentencia que no tengo por qué preocupar. Y estoy recontra preocupado porque me han quitado mi barco. Y dice que no me preocupe. Claro. Entonces, tienen que pronunciarse y dar garantías. Pero como un vacío legal, ¿no? Usted es un recontra vacío legal. Usted se ve, digamos, imaginemos que después de toda esta odisea, al final, pues, por un tema de plazo electoral, no es posible su candidatura presidencial. ¿Usted se ve postulando al Congreso? Es posible, no, pero imaginemos que llegue ese escenario. ¿Usted se ve postulando al Congreso? Bueno, si tuviera, mi obligación es sacar adelante al nacionalismo en el Perú. Entonces, si por leguleyadas me quitan la opción de no ser la cabeza de la plancha presidencial y solamente me limitan a ser la cabeza del Senado, bueno, tendré que ir en lo máximo que se pueda. Sí está dispuesto. Claro, pero igual nosotros vamos a presentar plancha. Hasta el final van a luchar. Hasta que nos corten el oxígeno. Ahora, también existe el capítulo de alianzas y de fusiones electorales. Lógico. Entonces, ahí sí es otro capítulo. Que se ha extendido el plazo hace poco. Entonces yo me siento haciendo una comparación, estamos en el puerto y están todos los barcos electorales. 42 barcos. Todavía no empieza la partida. Están acomodándose los barcos, están las tripulaciones ahí. Todos han cumplido con la ley. Pero a nosotros, en el puerto, ha venido la SUNAT y se ha llevado nuestro barco, leguleyamente. Y a los 40.000 tripulantes nos ha dejado en el muelle. Y nos ha dicho, no se preocupen, tienen los mismos derechos. ¿Cómo carajo no me voy a preocupar si te estoy llevando mi barco? Claro. Que tú me tienes que garantizar, no sé cómo. Entonces, mientras lo garantizan, nosotros hacemos una política de alianzas con otros barcos, con tripulaciones amigas. Entonces, todos esos barcos, o sea, nos han quitado el barco, pero ahora tenemos una flota. Que es interesante para otros partidos, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber una plancha. Entonces, en esa plancha lo estoy liderando. Y el programa que están aceptando estas tripulaciones, estos barcos amigos, es nuestro programa. Los 10 puntos. Fusilamientos de presidelincuentes, expropiación de los medios de comunicación de la televisión abierta, asamblea constituyente, etc. Y por haber asamblea constituyente en nuestro programa, esos barcos, la mayoría son de izquierda. Claro. La última pregunta que le quiero hacer de mi parte. En distintas entrevistas, usted ha mencionado que evidentemente su paso por la cárcel fue muy difícil, fue muy duro, sobre todo porque perdió familiares, usted estando en prisión. Aún así, usted quiere, digamos, todavía aspira a la presidencia. Y si vemos muchos políticos que han alcanzado la presidencia, casi todos terminan presos. Mi pregunta es, ¿por qué Antauro Humala quiere postular a ser presidente cuando la estadística, la cifra nos dicen que podría regresar a la cárcel? Claro. Mira, quizás porque los quiero fusilar. Pero a lo que voy es lo siguiente. Mira, no, pero justamente... todos estos presidelincuentes, lavajatistas y fujiconstitucionales. Justamente yo me vanaglorio de haberme sublevado 2 veces contra la Constitución de Fujimori y Montesinos, ¿no? En Locumba y Andahuaylas. Entonces me he percatado que todos los que acatan esa Constitución terminan presos.
Okay. Esta constitución se aplica el 5 de abril del 92, ya va a cumplir un tercio de siglo. Usted siempre habla del 79, ¿no? Que usted quisiera restablecerla. No porque me dé la gana sea un capricho, sino por lo siguiente, que esa constitución tiene 307 artículos. Sí. El último, o sea, el 307, yo les sugiero que lo lean. Nada más, no lean más, lean nada más el último. No vale la pena leer el resto, Creo solamente que el último. dice que Entonces, ¿qué dice ese artículo? A ver. Dice más o menos si esta constitución no pierde vigencia, Claro. si es derogada por mecanismos ajenos a lo que ellas promueven. O sea, llámese autogolpe del 5 de abril. Y los usurpadores, o sea, Fujimori y Montesinos, y sus sucesores, o sea, todos los presidentes habidos hasta ahorita, en tanto no hayan restituido esta constitución, serán sancionados y todo peruano tiene el deber, dice el deber, obligación, de colaborar en su restitución. Yo lo he hecho 2 veces, porque como soy militar, he cumplido la orden. Los otros generales firmaban el acta de sujeción. Hermosa Ríos, Cueto, Que están Montoya, Quiabra, bueno, hacían cola. Claro. Ya, este humilde servidor se sublevaba en ese entonces. Esa es la gran diferencia. Entonces, para mí, justamente, esto que tú dices que es la presidencia de la República es la profesión más riesgosa en el planeta Tierra porque todos terminan presos. Claro. Mejor te metes de carpintero, Sí. otra cosa, porque no te Todos los otros han hasta el estado secuestrador no necesariamente tan te metes adentro. preso, ¿no? Sí, hasta los delincuentes Entonces, tienen menos claro, chance, ¿no? lógico, ¿no? Entonces yo digo, claro, pues, ellos en el momento que no rompen con la constitución de Montesinos, ¿dónde carajo está Montesinos? Está preso. Está en Harvard, ¿dónde está? Pues? ¿Dónde está Fujimori antes de estar preso? Entonces, obviamente, esta constitución es delincuencial. Y es delincuencial y hace delincuente al presidente. No hay otra manera. Hasta Jesucristo terminaría preso con todos los milagros que haga. Claro. Lógico. Entonces yo estoy seguro de que con nosotros no va a pasar porque nuestra principal bandera es desconocer la constitución de estos delincuentes. Claro. Ok. Ok. Entonces, como estamos desconociendo, entran a tallar la anterior. Tampoco es mi capricho. La anterior es la del 79 y tiene el artículo 307. Entonces, recién con eso convocaremos a un referéndum para decir al pueblo peruano, mire, pueblo peruano, esta Tiene que constitución restablecer delincuencial el referéndum la primero. hemos tenido que votar porque prepare delincuentes y acá está el artículo 307. Ok. Estamos regresando ahora, referéndum, ¿asamblea constituyente o no? Yo sí soy un partidario. Primero que es hace un necesario. referéndum por la Claro. asamblea. Ok. Todo consultando a la población. Yo Ah, estoy ok. seguro, o sea, lo que voy, tampoco también quiero ser muy radical. Yo reconozco el progreso. Ok. Sé que en los 70, en los 80, la constitución del 79 recogió todo lo mejor que podía haber del nacionalismo. 20 años después entra Fujimori y empieza una constitución globo neoliberal. O sea, tesis nacionalista, antítesis neoliberal, creo que corresponde a una síntesis. Ya. Esa síntesis Ok. es una asamblea constituyente. ¿Qué es lo que no quiere el Fujimorismo? Es No, lo que no quiere ni la derecha. siquiera quieren referéndum, o sea. Ahora, entonces yo pienso que el momento constituyente sigue vigente en el Perú. Ok. Y esa es una bandera que comparte el nacionalismo y la izquierda. Solo, Porque la Asamblea Constituyente sí. es un parteaguas entre derechas e izquierdas en el Perú. Una última pregunta también. Usted tiene como propuesta, siempre ha mencionado, la expulsión de extranjeros. Totalmente de acuerdo. Usted, señor Antauro Humala, se compromete que si llega a la presidencia va a votar del país al señor Furrey, que es español. Estoy tramitando mi nacionalidad. Se compromete. Tengo tiempo ya. todavía. Sí. A Claro, extraditarlo. porque, no, sí, porque si este Yo lo compatriota cualquier cosa que puede ser muy simpático. No, No, Vamos, pero que hay se dos vaya. posibilidades. Tiene el de una salvación. ¿Cuál? Que se case con una peruana. Estoy casado. Está casado. Entonces es compatriota. Se salvó, se salvó. Prácticamente. Entonces, no, a eso voy, ¿no? A eso voy. Yo considero de que en el Perú, 80 de cada 100 peruanos somos informales. Sí, claro. O sea, casi ilegales. Casi subversivos. Sí. Casi subversivos. La economía Entonces, subversiva, ¿no? Entonces, para mí, encima fuimos el país más castigado con el COVID. Y batemos récord en presidelincuentes, porque somos el único país que tiene una prisión para delincuentes, para presidentes. El Sí, único, ¿verdad? ¿no? Y en cada prisión hay pabellones para alcaldes, congresistas, cada prisión. Eso solamente pasa en el Perú. Entonces, estamos en una situación de emergencia nacional. Y para nosotros el principal problema del país, aparte de la seguridad ciudadana, es el desempleo y el subempleo de la juventud. Entonces, dicho esto, yo soy nacionalista, yo no puedo permitir
de que hay un solo peruano desocupado en tanto acá haya un extranjero con trabajo en tanto hay un solo peruano desocupado. Porque soy nacionalista. Pero eso no es, digamos, la contratación de extranjeros no es, digamos, decisión de los propios empresarios que en muchos casos son nacionales, claro, que optan por ellos porque pueden explotarlos laboralmente aún más. Lógico. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué van a hacer en ese caso? Para mí, presidente nacionalista, no soy pro extranjero, soy pro nacional. Entonces, mis engreídos es mi pueblo. Mis 33 millones de compatriotas. Usted instaría a los empresarios. Claro, entonces como sé que el 80% de esos 33 millones están con subempleados o casi desempleados, entonces tengo que optar por darle trabajo a los nacionales en vez que a los extranjeros. Entonces los extranjeros son bienvenidos siempre y cuando hagan turismo. Siempre y cuando coman en nuestros no restaurantes. hace turismo nunca. No conoce Machu Picchu. No, por supuesto. Es más, señor Humala, usted ha dicho que considera que los traidores a la patria deberían ser fusilados. Por supuesto. ¿Usted considera que alguien que habla mal de Arequipa es un traidor a la patria? Que no le gusta el rocoto, que ha dicho el rocoto relleno. Lo dije, no me gusta el rocoto relleno. Está encaminado. Está encaminado. ¿Qué le falta entonces? Que para fusilarlo? prefiere la paella en vez que el aguadito. Voy a reaccionar. Prefiere la paella en vez que el Prefiere aguadito. la paella en lugar del aguadito. Ya está ya listo de una vez. Ahora, como para terminar esto, yo sí quería preguntarle algo, usted como hombre de armas, como militar. ¿Va a haber alguna reforma militar en un gobierno de...? Sí, el servicio militar obligatorio y policial universal. también, ¿no? Sí, Policial. claro. Servicio Policial y militar militar. obligatorio universal. ¿no? Pero eso no es una reforma, eso es simplemente... Claro, regresar reinstaurar No, algo, ¿sabes ¿no? qué? Porque es importante, porque justamente voy al desempleo. Mira, cuando el último día que estuve en la prisión, cuando vino el alcaide a decirle mayor, Sí. lo acompañó a la puerta porque recuperó su libertad, me crucé con 3 camiones que entraban del INPE llenos de muchachos presos, todos encadenados, a cadenas de arriba y abajo, humillados, ¿ah? Bajaban todos humillados. Muchachos, 20, 25 años, chibolos, por robos nimios, mayor celular. Y el alcaide, que era viejo, me dijo, mayor, estos muchachos nunca han conocido a un presidente honrado, a todos los ven presos. Me puse a pensar, oye, caramba, Es cierto, no existe un peruano cierto. o una peruana menor de 40 años que tenga uso de razón y ha conocido a un presidente honesto, a todos los ve presos o suicidados. Esto es un problema de seguridad nacional. Claro, es un problema. Entonces, los 130 mamíferos actuales, los presidelincuentes, los ministros, no tienen noción de lo que están generando. Este país se va a ir a la mierda. O sea, Sí, con una revolución. está Yo estoy diciendo que son convencido un de eso. ejemplo para los jóvenes. Exacto. No, esa frase es, este país se va a ir a la mierda sin una revolución. Exacto. De Para hecho, mí- le cuento que la semana pasada, no sé si jueves o viernes, tuvimos un debate de la democracia y si sirve y hacia dónde nos ha llevado el Perú, porque la democracia que en Perú es totalmente fallida y nos ha llevado como estamos ahorita. Usted ha hablado bastante de una democracia, pero dejando un poquito eso de lado, quería ponerlo un poco en contexto porque ahorita escuchándolo ¿ya? Y leyendo bastantes comentarios es que siento que ahorita, como usted ha dejado el camino de las armas, usted ha dicho, no ha dejado el camino de las armas y ahorita está tomando el camino de la democracia y siguiendo las reglas del juego, vamos a decirle, ¿no? Pero yo siento que un poquito ya parece un político más. O sea, yo siento que ahorita lo escuchamos y es como, ok, es un político más que quiere pedirme que vote por él y que me está prometiendo que él sí va a hacer esto y esto, ¿no? Como Y- los últimos como- 7, ¿no? Como los últimos, ahorita como los últimos 7, ¿no? Mire, Que compatriota, yo no he dicho eso. Lo que yo digo, este es mi discurso. Hay que fusilar presidelincuentes, hay que expropiar los canales de televisión abierta, hay que hacer servicio militar obligatorio, hay que tener fronteras vivas, ¿no? Yo lo digo convencido en eso. Entonces yo siempre he dicho, yo no voy a cambiar mi discurso porque mi discurso es el mismo que tuve cuando me rebelé en Locumba. No he cambiado un ápice. Y justamente eso es lo que me ha permitido mantener el liderazgo con mi partido desde la cárcel. Ningún político te aguanta 18 años preso manteniendo el liderazgo, poniendo congresistas desde la cárcel. Y tan fuertes somos que nos quitan la inscripción abusivamente. Pero ¿qué otro logro ha tenido su partido, por ejemplo? El partido, bueno, 2 rebeliones, Locumba, Andahuaylas, hemos destituido a un presidente, hemos contribuido a la fuga de Fujimori. Fujimori huyó cuando yo estaba entrando con 1.800 reservistas a Tacna. O sea, a Fujimori se lo tumbaron varios factores, la marcha de los 4 suyos, el video, pues también la rebelión enocacerista, pero con eso el hombre termina por fugarse. Entonces, ese es un logro del enocacerismo. Otro logro del enocacerismo, el andahuaylazo. Quizás terminamos presos, pero logramos poner un presidente que nos traicionó. Por supuesto nos traicionó, pero tenemos potencia para poner presidentes. Y ese discurso no cambia.
lo mantengo firme. Entonces yo no me parezco a ningún político. Al contrario, soy el antipolítico. Por eso nos están sacando. Claro, es que es el antipolítico, pero los discursos que tiene son muy politizados. O sea, lógico, claro. eso es innegable. Muy ideologizado. Sí, también. No, ideologizados siempre lo han sido, pero ahora son más politizados. Y ¿También? eso es innegable. Por eso yo creo que de repente mucha gente que no lo conoce puede pensar de que el discurso que tiene actualmente es el de cualquier político que hemos tenido. Yo no O sea, no de cualquiera, pero es una claro, línea más, ¿no? Más que Pero todo, a lo que- pero- como usted dice, claro. no conocen. O sea, pero lo que voy es de que muchos compatriotas me dicen, mayor, cambie de discurso. Digo, no voy a cambiar de discurso, Claro. porque es lo que yo creo. No, y si esto merita 1%, carajo, es mi 1%, o 99%, no lo sé, pero no lo voy a cambiar. En todo caso, sé que este discurso da para llegar al poder, al gobierno. Y porque ya cambiarlo llegaba. sería contraproducente para usted, porque Tampoco, lo haría no, verse lógico. como alguien que no Por supuesto, sigue entonces su palabra, justamente ¿no? el estilo que yo tengo es que nos mantenemos incólumes y firmes 25 años porque el partido mío no nació ahorita con la inscripción. El partido es antes de la inscripción. Ujú. Nuestro partido nació en una rebelión. Es la diferencia con el resto de partidos. Todos han salido con un kit de 120 soles. A empezar, ese fue el espermatozoide, ¿no? Nosotros no. Sí. Fue las armas. Fue el mensaje velasquista, captura de cuartel, como lo hicimos en Fuerte Arica, captura de mina, como lo hicimos en Toquepala, captura de comerciaría, como lo hicimos en Andahuaylas, un largo cautiverio, al toque inscribimos el partido en tiempo récord, nos quitan el tiempo récord el partido, pero el partido, nuestro estado normal es el control de daños, es la crisis, siempre hemos estado así. Crisis, La como- Porque crisis es lo normal. para nosotros suficiente con la libertad. Pero Porque desde la prisión y sin inscripción hemos puesto el 10% del Parlamento. Ahora para nosotros hemos tenido inscripción, nos la han quitado, pero nosotros suficiente la libertad. Porque Y- igual vamos a liderar un bloque patriótico. Hablando de crisis, una de las crisis mayores que tiene el Perú es la seguridad. ¿Cuáles Segura- son las propuestas de seguridad? Pena de muerte. Primero, la seguridad política, en mi entender, genera la inseguridad política o la delincuencia política genera la delincuencia social. Que es Yo lo que arranco hablamos ahí. ahorita de Ya, los yo arranco ahí. presidentes y los Entonces, chibolos que ven. en el caso de Bukele, El Salvador es 20 veces más chiquito que el Perú y tiene 20 veces menos población que el Perú. Y ahí en El Salvador la cosa está clara, el problema era abajo, los maras. Acá es más complicado. Acá el problema principalmente es arriba, los presidelincuentes. Entonces, para mí, En todos lados, ¿no? Hay Claro, policías claro, corruptos, claro, hay no, autoridades Estamos corruptas. hablando, pero el primer delincuente en el país es el mandatario, es el presidente. Desde Los arriba, últimos pues. 30 años, porque por eso Claro, hay una... comienzo Por acá. eso hay una... Pero yo te digo, pues, el principal ejemplo de moralidad de un pueblo no es tanto la parroquia, el colegio, sino es el ejemplo del gobernante. Ujú. Por eso te he contado la historia de esos muchachos que encontré en Piedragüera que nunca han visto un presidente honesto. Claro. Entonces, esto para mí es un problema de seguridad nacional. Para mí eso es un problema de seguridad nacional. Ujú. Entonces, por eso yo no me ratifico, ¿no? Acá estamos en una situación que yo Fusilarlo. considero refundacional. Ok. ¿No? Considero de que la República Criolla nació en los campos de Ayacucho y Junín vía la lucha armada. 201 años después, en un proceso dialéctico de nacimiento, vida y muerte, está sucumbiendo. Y la extrema unción, la agonía, un hombre agoniza en días o semanas, una república agoniza en años o décadas. Entonces, la agonía de esta republiqueta son esos últimos 30 años de puro presidelincuente preso suicidado. Entonces, para mí estamos en una época refundacional. El país ya es invivible. Corresponde a una asamblea constituyente, una carta magna y una refundación. Entonces, toda refundación implica un signo de los tiempos para que el pueblo peruano diga, ah, carajo, acá viene un proceso patriótico, me anoto. Me Tiene que sumo. haber, ese signo de los tiempos es el fusilamiento de presidelincuentes. Si no, esto no arranca. Cuando yo escucho a los candidatos lucha frontal contra la corrupción y ponen cara Claro. de perronavías, yo me cago de risa. Yo me cago de risa. Se están masturbando. No, acá El simplemente retumbar, acá se gente. fusila presidentes o esto no avanza. Ok. Esta es la Ya. refundación. Entonces tengo mi teoría de la República Mestiza. Está saliendo la República Chola, que relevando a la República Criolla. Que es un poco la premisa del etnocacerismo también. Totalmente, porque nosotros arrancamos que el nudo gordiano de nuestra historia, o sea, un político en el Perú no sabe dónde está parado si es que no sabe historia, y si no domina Claro. el choque de civilizaciones entre Pizarro y Atahualpa, porque ahí arranca toda nuestra nacionalidad. Entonces ahí arranca la República Española. El signo de los tiempos fue el asesinato del Inca. 3 siglos, 40 virreyes, todos españoles. Esa República Española es relevada por la República Criolla. Signo de los tiempos, Junín, Ayacucho. Ujú. Ahora esa república está podrida, está putrefacta.
está surgiendo la República Chola. Y sus primeros estertores han sido, pues, Ollanta, Castillo y Toledo. Cholos. Los cholos. Claro. Pero Toledo, corrupto, miserable. Ollanta, traidor, y Castillo, inepto. Traidor. Esa es la desgracia del pueblo peruano. Procuremos que a medida que sigamos llegando a los exponentes, Claro. haga, pues, un patriota, ¿no? Que Antonio, queramos- una pregunta. ¿Usted tiene alguien ahorita en su partido en quien confíe? ¿Tiene alguien en el que ha podido pasar su conocimiento? Que Su tenga delfín. las mismas ideas exactas. Sí, tenemos a todos los militantes que yo tengo, hay una escuela política y a todos les inyecto mis conocimientos, mis memes, porque cuando me vaya a acompañar al Pachacamac, no tengo que dejar acá relevos revolucionarios y más Claro. combativos que yo, más arrebatados que yo. Lógico. Y No otra tengo que- cosa quería preguntarle. Si hay algo que le doy es que usted, lo que dijo ahorita, que usted nunca cambia su discurso. Y creo que cada vez que veo entrevistas de usted, todo lo que usted dice lo mantiene. Y eso que yo creo que es mucho de respetar porque es lo que menos vemos acá. Pero en algún momento usted va a cristalizar todos estos planes, todas estas ideas. O sea, ¿cuándo vamos a poder ver un documento de Un usted? plan de gobierno. Yo no sé si plan de gobierno, porque entiendo que para plan de gobierno tenemos que estar más adelante. O un ¿no? ideario. Un manifiesto. ¿no? Exacto, ¿no? Con un manifiesto de su partido en donde yo digo, ok, miren, en educación yo creo esto, en justicia esto, en esto, porque al final, No, a ver, usted sabe que si no es porque ahorita está acá y hay un montón de gente aquí, esta gente tiene ese mensaje, pero No. si alguien quisiera recurrir No, sí. a un sitio para Buscar. ver... Sí. Claro, Exacto. buscarlo. Mira, nosotros tenemos una plataforma de 10 puntos, que son los 10 puntos patrióticos, ¿no? Asamblea Constituyente, fusilamiento de presidelincuentes también está, servicio militar obligatorio universal. Están las expropiaciones claro, también. Claro, expropiaciones de todas las mineras, Sí. ¿no? En base al plan Inca del general Velasco, que fue escrito Claro. hace 50 años. Ahora ha cambiado la cosa, ahora hay informática, todo, pero en verdad, cuando yo leo el plan Inca, la situación es la misma. Simplemente hay que ponerle internet y listo, es lo mismo. Estamos igual de sometidos. Que actualizar Igual, los hay que Entonces, sea la lógico, misma, ¿no? ¿verdad? Entonces parece que el tiempo se ha estancado Sí. acá solamente. O sea, lo que yo llego a la conclusión es que en la cárcel se piensa mucho. Pues tú estás en tu celda de sí, 3 sí, metros, claro, estás, me imagino. estás ida y vuelta pues todo el día, pues, te salen ideas brillantes. Pues. Entonces yo Hay que digo, quedar preso entonces. Sí, creo que es Es una necesario. buena escuela. Una buena Yo escuela. quiero retroceder rapidito ya para cerrar a algo que mencionó al comiencito, que era quitar a Julio Velarde de su cargo. sí. ¿Cómo llevaría entonces sin Julio Velarde o qué plan tienen Mira, para el primero, banco? a Julio Velarde la derecha peruana lo aplaude a rabiar, ¿no? Julio Velarde es el presidente del BCR, tiene 20 años en el puesto, y yo sostengo que en el Perú el piloto automático tiene nombre y apellido y se llama Julio Velarde. Y creo que él es el verdadero emperador del Perú, porque los presidelincuentes que tenemos es simplemente fachada. Ujú. Es para Hasta enervar Castillo a lo los- dejó. claro. O sea, he llegado a esta conclusión, de que el gran saqueo peruano lo hacen las mineras. Ahorita que estamos hablando, están saliendo por los mineroductos, está saliendo mineral en bruto, Ujú. bajo el mote de cobre. Pero ahí todo, esta tierras raras, oro, y es un saqueo todos los días. Yo he capturado Toquepala, por eso hablo con conocimiento de causa. Ningún político ha capturado una mina, yo sí, la mina más grande de cobre en el Perú. Entonces, puedo decir de que hay un saqueo multimillonario todos los días. Y estas raterías de los congresistas, del presidelincuente de turno, del ministerio de turno, ridículos, son ripios en comparación del macro saqueo. Ujú. Pero de este macro saqueo no se habla. No se habla, está prohibido, es tabú. Solamente se habla del ripio. Ujú. Entonces, hay una prensa, el cuarto poder, que maniobra de tal manera que la ira popular se vaya al ripio y no al macro. Entonces, este ripio de estos escandalistas, este señor Santibáñez, de esta presidelincuenta Volar, del de turno, es hasta cortina de humo, hasta un pararrayos, porque en vez que la furia se va al grandazo, se va a estos ridículos. Obviamente el pueblo está tan miserabilizado, tan en la indigencia, que esto le parece inconmensurable. Ajá. Pero entonces yo pienso que la labor de la prensa, más que todo ustedes que son muchachos, es poner el dedo ahí. Poner el dedo ahí. En el verdadero problema. Claro, el problema, entonces, ¿qué pasa? Entonces yo estoy llegando a la conclusión siguiente. Que justamente ahora tenemos 50 y tantos partidos, la mayoría son papeles escritos con el sello de la OMPE y con el kit electoral. Son pocos los que atrás del papel tienen un aparato. Entre Claro. ellos están nosotros sí tenemos aparato. El papel
es simplemente una cuestión burocrática, nos han quitado el papel, pero el aparato siempre lo hemos tenido y más que todo siempre el aparato, o sea, en el caso del endocacerismo, el partido es antes de la inscripción, antes de la cuestión burocrática. Pues esto es una huevada, es una cojudez para nosotros, desde la OMP, pues, ahí están las alianzas también, los superamos igual. Okay. Entonces, yo sostengo que en el Perú no hay democracia y justamente me voy a la definición de democracia de Platón. Para nosotros nos han hecho creer de que democracia es igual a elecciones, democracia es igual a OMP, Claro. democracia es igual a papelito manda. Entonces, Jesucristo fue crucificado democráticamente, porque cuando Poncio Pilato le dice al pueblo judío, En teoría sí, ¿no? levantad el brazo y todo, unánime, por aclamación lo crucificaron. Y En cuando primera dice, vuelta ganó. no, pero acá hay un, primera vuelta, no, pero acá hay un delincuente, Barrabás, no, a Jesucristo, crucifícalo, absuelo a Barrabás. O sea, el pueblo, la democracia es eso. Claro. Entonces, yo me voy más antiguo, me iba hasta Platón, ¿no? Entonces, Platón fue reservista, fue soldado por si acaso, peleó contra los persas. Bueno, entonces, ¿Platón qué hizo? Platón era un pituco, filósofo, porque ahí todos tenían 800 esclavos, la democracia entre ellos, ¿no? Entonces ellos hablan, como tenían el ocio, no empleaban el ocio para la orgía como los romanos, sino para la filosofía. Entonces comenzaron a analizar en cada ciudad-estado la constitución. Entonces había la democracia, la oligocracia, la timocracia, la aristocracia, tantas gracias. Entonces él describe cada una y la define en su clásico de clásicos que es Platón. Entonces él dice, yo me sé de memoria casi, la democracia se origina cuando los pobres del país, después de vencer a los ricos, a unos les dan muerte y a otros les reservan puestos de gobierno que en este sistema suelen darse por sorteo. Dice sorteo. Claro, todos son iguales, pues, todos son iguales. Entonces, obviamente sortean quién es el que dirige el programa, lo sorteamos. Pero si tienen esclavos, esos esclavos no son iguales. Entonces, la democracia en verdad es un cogollo de entre iguales. Entonces, no habiendo igualdad social, nunca va a haber democracia. Bueno, ahí está. Por eso es la timocracia. Entonces, la democracia, entonces acá yo sentido acá es timocracia, es democracia de los timadores. Entonces, para mí, cuando me dicen que yo soy antidemocrático, no, yo soy antidemocrático, porque esta huevada es cualquier cosa menos democracia. Ah, ok. No, Bueno, vamos vamos a la pregunta para cerrar esto, la pregunta más importante acá. A ver, en un eventual gobierno de Humala, de Antauro Humala, ¿va a expropiar este canal? ¿Todo good? No. Esa es la verdadera pregunta. No, en verdad que no. ¿Saben por qué? Porque no la merita. Porque ustedes no están usufructuando el espacio aéreo. Todavía. Ustedes están agarrando ya bueno, ya ahí sí les meto, pero todavía no. Entonces solamente nuestra apropiación de canales es exclusiva para señal abierta. Nada más para ellos. O sea, Y Frecuencia Latina, Canal 2, América TV, Panamericana, Y la Rorro Network. ATV, Vamos. ATV, A comer, ya. Ya comer. Que se expropien de Y una la vez. pero en el caso de un canal de YouTube, digamos, de ciudadano de a pie, va en contra de su No, gobierno. miren, para nada. Yo lo critica. No, yo más bien pienso de que yo veo lucidez en el programa. Ok, de ustedes claro. veo más lucidez, o sea, veo lo que no veo en la televisión abierta. Claro. Porque en la televisión se nota pues que hay están con el dirigidos, teleprompter, están así, con el claro, teleprompter, dirigidos. son unos monos parlantes. No, y luego Entonces, tenés que retroceder al dueño nomás, entonces, y ya a está. mí me da mucho gusto, porque yo veo que está cambiando el Perú. Así como en otros áreas, veo por ejemplo en la minería, veo la minería transnacional libre saqueadora. Y veo a nuestros hermanos mineros artesanales informales sacándose la mierda, escarbando la tierra, haciendo su socavón, y en guerra con la minería transnacional. Yo veo que ese Perú se acaba de ese Perú informal, ese Perú cobrizo, Claro. está saliendo. Veo en todos ese Perú informal. Entonces veo también que esa lucha entre el país real y el país postizo se refleja también en las comunicaciones. Claro. Y lo veo que se está, ¿cómo se llama?, manifestando en esta contradicción, porque es una contradicción, es una competencia entre estos medios como el de ustedes y los canales que llegaron hace 60 años tradicionales. con los mismos dueños. Claro. Entonces, en un gobierno nacionalista, no, obviamente nosotros tenemos que incentivar el libre pensamiento, Claro. por más que no coincidamos, pero a Ok. mí me gusta el libre pensamiento. Bueno. Yo me considero un libre pensador y mi gran error en la vida es pensar que la gente es como uno. Yo siempre he pensado que la gente es libre pensadora, pero no. No. Acá estamos Claro. como en la Ahí sí, Inquisición. no. Acá estamos como en la Inquisición. Sí, mucho Estamos en el sentido. medioevo prácticamente. Le vuelvo a agradecer que haya venido y se haya dado una vuelta por nuestro canal. Espero que no sea la última. Mucha gente hoy ha estado mirándonos.
Gracias por vernos. Ya. Y nada más, señor doctor, si quiere despedirse de la gente con un mensaje final. Bueno, yo simplemente me despido de la juventud, haciéndoles recordar que todos los cambios históricos que ha habido en nuestro pueblo, que ha hecho nuestro pueblo, se han logrado con lucha y no con Padre Nuestros ni Ave Marías. Eso que lo tengan bien claro. Muy bien. Y eso- Gracias. Así